todos vendemos. Todos vendemos. De hecho, es curioso que incluso cuando alguien dice, no, yo no valgo para vender, me acabas de vender la idea de que tú no quieres vender. Me acabas de hacer una venta. Dos grandes estrellas del cierre de venta. Ellos son Alfonso Bastida y Christian Helmuth. Tienen gran experiencia y habilidad en este tema para cerrar ventas y aumentar la facturación de tu negocio. En España y en el mercado hispanohablante, los más expertos en este tema. Dime qué empresa en el mundo no necesita de ventas. Ninguna. Hay gente que me dice, una ONG, digo, mentira. Perdonad, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que vender la idea de que le financie. Por eso, fíjate, el concepto cómo cambia de libertad financiera o confianza financiera. Es verdad. Yo prefiero tener confianza. ¿Por qué? Porque la confianza, si yo tengo una habilidad donde tengo la confianza de que puedo generar hoy mis ingresos, yo puedo perderlo todo hoy y mañana lo puedo recuperar. Antes de que empiece la conversación, mirando de tu cara, yo ya sé cómo eres. Claro. Por el ancho de tu frente, por la inclinación, por la nariz, por los ojos, si están abiertos, si están cerrados, tipo de cejas, por la boca, si es prominente la mandíbula, si la cara es ancha o no. Con eso, yo ya puedo saber tu tipo de personalidad. Bueno, menudo podcast tenemos hoy, Juan. Algo muy importante, algo que, por ejemplo, en nuestro caso nos costó mucho entender, lo importante de las ventas, saber vender. Una de las habilidades más importantes que tenemos a día de hoy y que sin duda la tienes que aprender a amar, porque no es una cosa que puedas saltarte como si fuera una asignatura que no te gusta de la universidad, sino que es algo que está bien. O sea, vender es ayudar, eso lo hemos dicho 1000 veces en este podcast, y por eso vamos a seguir trayendo a expertos en toda esta materia para ayudarnos. ¿A qué? A que más gente conozca nuestro servicio, conozca sus ventajas y sus beneficios, y que más gente pueda comprarlo para que le ayudemos. Pero bien, si quieres aprender acerca de todo esto, sobre cómo es el arte de dominar ventas o incluso poder dedicarte profesionalmente a esto, a lo mejor te gusta y se te da bien esto de vender y puedes ganar grandes ingresos y grandes comisiones, Juan, ¿qué pueden hacer? Mira, vamos a traer lo primero al podcast Alfonso y Christian, que lo vais a ver ahora, pero aquí debajo nos han dejado un regalo de la leche. Es una clase en la que vas a poder aprender sobre ventas y también sobre el mundo. Oye, ¿cuánto puedo ganar? El error que hace que la mayoría de closers o de comerciales no vendan. Entonces tenéis aquí debajo una clase totalmente gratuita que nos ha dejado Alfonso y Christian, y aún encima tenéis un podcast que es increíble. Así que oye, si te gustan las ventas, yo por ejemplo fui closer de ventas y es una habilidad que ya se me queda para toda la vida, regístrate aquí debajo, aprovecha y fórmate para ser closer de ventas. Dicho esto, espero que os encante el episodio, tomad notas, pasadlo a la gente que le pueda interesar y gracias por estar ahí. Nos vemos en el episodio. Alfonso y Christian, bienvenidos a Tengo un Plan. Oye, nada, un placer. Gracias por invitarnos. Un placer estar con vosotros. Tenía ganas de esta conversación porque hay un tema que le gusta mucho a la comunidad de Tengo un Plan y suele ser siempre el mundo de la venta. Yo creo que es porque vienen un poco con la película esta de Lobo de Wall Street y se piensan que vender o hacer ventas en general es ese tío en traje en Nueva York, en un rascacielos, que vende seguros o lo que sea, ¿no? Agresivo y a tope. ¿Cuál es la realidad del mundo de las ventas? ¿Cómo es, de verdad? Pues mira, justo eso, de ser agresivo, en las ventas no funciona tan bien. Hay que ser decisivo. O sea, la agresividad, todo el mundo al final sabe cuándo tú le estás vendiendo a alguien. Y a ninguno nos gusta que nos vendan porque nos gusta comprar, pero no nos gusta sentirnos vendido. Entonces, ahora que realmente el usuario tiene toda la información, antes si queríamos comprar un coche, pues nos íbamos al concesionario. ¿Por qué? Porque el vendedor tenía toda la información del coche. Claro. Ahora vamos los 4 a un concesionario y quizás tenemos más información que el propio vendedor. Entonces todo esto ha cambiado muchísimo. Entonces ahora es más, oye, ¿cómo realmente le puedo ayudar a la persona que tome la mejor decisión? Y quizás es no comprarme. Y de hecho se confunde mucho eso, por lo que estás diciendo, ¿no? Del tipo Lobo Wall Street, porque siempre se ha dicho de hay que ser un tiburón en las ventas, también lo habéis escuchado. Nosotros decimos que sí que hay que ser un tiburón de las ventas, por, como decía antes Christian, pero no por ser agresivo, sino por ser decisivo. Que cambia mucho esa versión del típico tiburón que solamente lo que busca es mi beneficio independientemente de lo que le ocurra a la otra persona. Para poneros un poco en contexto, me gustaría que le contarais a la gente cómo descubrís el mundo de las ventas. Porque yo sí que veo que hay gente que lo lleva en las venas. Vosotros veo que sois gente así, que sabéis hablar, sabéis tener don social, pero ¿cómo se descubre eso? ¿Se practica? ¿Cómo llegáis al mundo de las ventas vosotros? Bueno, hace 20 años no hubieras dicho eso, yo te lo digo. Porque hace ves, totalmente. A ver, esto al final es un proceso. Ya. Porque en mi caso, yo tuve que aprender a vender por necesidad. O sea, yo cuando quería ir a la universidad, pues quería ir a la universidad, pero realmente no quería hacerlo. Era por el qué dirán. Entonces, yo el día que iba a hacer la selectividad, yo me fui a casa y le dije a mis padres que no iba a ir a la universidad, que quería emprender. Entonces, mi padre es alemán y mi madre es griega. Wow. Entonces, dos mentes muy diferentes. Mi madre, muy emocional, pues imagínate, yo ese día escuché en griego todas las palabras posibles y ninguna sonaba bien. Y mi padre, pues como tenía una mente un poco más emprendedora, me dijo, vale, genial, pero te doy un mes, o sea, justo el verano, para que decidas qué vas a hacer en septiembre con tu vida. Entonces yo quería emprender. Entonces lo que hice es, por reducir la historia, me fui a Alemania de vacaciones y encontré una empresa que en España no tenía una representación. Y era vender altavoces para coches. Yo era joven, me encantaba la música y sobre todo los altavoces, pues digo, pues voy a vender altavoces. ¿Y sabes lo que pasó?
que después de 3 meses no vendí nada. Pasaron 6 meses, no vendí absolutamente nada, no lo entendía. Porque el producto era bueno. Yo sabía que tenía validado el producto porque en otros países, incluso en países donde quizás pensabas que no se vendería tanto, se vendía muchísimo. Ganas no me faltaban, pero el problema es que yo no sabía vender. O sea, yo cogía, explicaba lo que era el producto y la gente me decía, genial, oye, muy interesante, pásate otro mes. O mira, ahora no está mi socio, esto lo tendríamos que hablar con mi socio. Y no entendía absolutamente nada. O sea, yo tuve que aprender a vender porque no sabía comunicar, no sabía vender, no sabía persuadir, no sabía hacer las preguntas correctas. O sea, no me quedaba otra. O aprendía o literalmente, pues, tenía que tirar la toalla. ¿Y qué pasó en esa historia para conseguir despegar y demostrarle sobre todo a tu figura paternal que sí que tu decisión atrevida y a lo mejor arriesgada, y a lo mejor, que es lógico aquí, cualquier padre toma una decisión por miedo a que tu hijo le pase algo malo, de protección, de decir, no, vete a estudiar, no decidas emprender? ¿Qué fue lo que pasó después para que al final le pareciera bien la decisión y al final acabaras todo como funcionando, ¿no? Hacer algo que él no sabía, que fue contratar a un mentor. Una persona que ya sabía vender, que tenía un proceso y que ya estaba consiguiendo a nivel de ventas lo que yo quería conseguir. Ese fue el único atajo, y menos mal que lo hice, porque es ponerme en manos de alguien que me dijera, mira, ¿sabes qué, Cristian? Esto y esto, así no se hace, así no vas a vender. ¿Por qué? Porque es lo que hace la mayoría de gente. Entonces tienes que hacer algo completamente diferente, distinto. Yo empecé a hacer caso y 2 años después le di la vuelta a la empresa. Pude estar en los lineales como MediaMarkt, el Corte Inglés, estar ahí como referente, y luego vendí la empresa. Y esto luego me permitió pues hacer otros proyectos y luego también hacer cosas con Alfonso. Pero la idea fue, menos mal que invertí en alguien que me ayudó a saber vender. Alfonso, ¿tu historia es parecida? Sí, no, es decir, sí. Es decir, yo sé que, por ejemplo, me he mamado un poco más el tema de las ventas porque en mi familia ya había vendedores, ¿vale? Pero también es cierto de esto de que, no sé si os ha pasado a vosotros, en el que no tienes como las cosas muy claras, como que te gustan muchas cosas, pero no tienes como algo discernido. Ese era mi caso. Porque, para que os hagáis una idea, es decir, yo estudié ingeniería informática, saqué también magisterio, o sea, era como una inercia, imaginaos los contrapuestos. Había hecho algunos pinitos en venta con 16, trabajé también con una multinacional, una aerolínea de España muy conocida, con la subdirección de tesorería de contabilidad, o sea, imaginaros, todo esto mientras estudiaba en la universidad. Pero sí que surgió con 19 años la oportunidad, aunque estaba estudiando, de una empresa, una importante empresa nacional, ¿no?, y multinacional, que buscaban a alguien para ventas, pero en grandes cuentas, ¿no? Mi perfil con 19 años, como entendéis, no tenía cabida ahí. Pero yo me presenté. Mi padre me animó, venga, que sí, no sé cuánto, bueno, pues venga, pues voy. Y aquí viene luego el kit de la cuestión, que esto creo que es lo que me ha ayudado mucho. Ahora soy consciente, en aquel momento no, que es el hecho de no saber qué decir que no, ¿vale? Que esto a veces se ve como algo negativo, pero también es cierto que te ayuda a salir, ¿no?, hacia adelante y hacer cosas que por uno mismo quizás no haría. Entonces yo me presenté y les dije, oye, que sí que me presento, es cierto que no tengo nada de experiencia, pero tengo ganas y os voy a conseguir uno de los mejores clientes. O sea, no un cliente, uno de los mejores a nivel nacional en España. Yo creo que en aquella época, ahora ya luego hablando años después con ellos, que somos amigos, ¿no?, yo creo que me dieron la oportunidad, pues decir, bueno, mientras encontramos al perfil adecuado, pues que se desfogue y a lo mejor, pues le damos la oportunidad. Y empecé con muchas ganas, mirando, analizando, tal, pensar que el internet en aquella época no era como ahora, y pasa un mes, nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada, 4 meses, nada, dije, esto no va conmigo, porque imaginaos, yo no tenía un sueldo, a mí me han dicho encima ir solamente a un porcentaje, a comisión. Entonces dije, mira, esto no va a ir conmigo, voy a tirar la toalla, porque imaginaros que yo tenía que ir a la figura de jefes de compra o de dirección de cuentas, ¿no?, tipo Mercadona. A ese nivel tenía que visitar yo, imaginaos. Entonces yo era como un cachorrillo delante de perros de presa, entonces no tenía nada que hacer, me iban ahí y me ponía hasta nervioso. Entonces llegó después de 4 meses que dije, pues esto no va conmigo, total estoy con la carrera, pues ya está. Pero llegó el kit de la cuestión. Y ahí hablando con personas, ahí sí que coincido con él, personas que ya tenían experiencia, desde mi padre hasta personas de dirección comercial, empecé a fijarme cómo lo hacían y por qué lo hacían, ¿no? Y llegué a una conclusión: desapego al dinero. Es decir, es verdad que uno lo quiere, pero no puedes perseguir, no tienes que perseguir el dinero, porque si persigues el dinero no va a llegar a ti, tienes que hacer que él llegue a ti. Entonces dije, ¿sabes qué? A tomar por saco. ¿Qué tengo? Nada. ¿Qué puedo perder? Nada. ¿Cómo voy a hacer la reunión? Con desapego. Vamos a hablar como estamos hablando ahora. Empecé a hacerlo así y 2 meses después no conseguí 1, sino conseguí 3 de los mejores clientes a nivel nacional, facturar 500.000 euros y al año siguiente más de 1,5 millones. Claro, ahí empezó y dije, ostras, esto es impresionante, porque empecé a generar comisiones, imaginaos, con 19, 20 años, que te empiezan a llegar comisiones muy suculentas, ¿vale? Hablamos de pedidos de 80.000, de 100.000, de 120.000, donde yo tenía un porcentaje. Y claro, ya eso luego tenía un recurrente mes a mes. Decía, ostras, esto es muy interesante.
Yo me acuerdo que yo llegaba a la universidad y llegué con mi coche propio, yo ganaba ya 3 veces más de lo que se podía ganar. Esto de las ventas es muy interesante. Y luego encima los clientes eran amigos, te invitaban a comer. Decías, esto es un mundo muy interesante. Y ahí, entendiendo que es muy importante fijarte en quien realmente ya tiene un recorrido, que puedes aprender, y que además, si tienes desapego y puedas pensando en cómo le puedes ayudar, la ecuación de la venta cambia por completo. Y ahí ya seguimos haciendo ¿Qué cara puso el jefe cuando se enteró de la venta que hiciste? Pues si tú imagínate que una empresa que ya llevaba como 30 y pico, 40 años en el sector, y de repente llega un chaval de 19, 20 años, y en aquella época eran como 9 comerciales a nivel de España, Francia, Portugal, me convertí en el segundo en cuentas, en ventas. Wow. Y si quito que ese primero era porque llevaba ya, la venta me había convertido en el primero. Entonces dijeron, este chaval apunta maneras. De hecho, me acuerdo que empecé en Madrid llevando grandes cuentas y me empezaron a dar media España. La Comunidad Valenciana, Murcia, o sea, empecé a crecer muchísimo y entonces esto ya abrió unas oportunidades muy grandes. Qué interesante lo que contáis. Es como desapegarte del dinero es no mostrar necesidad cuando estás en mitad de la venta, ¿no? Es un poco lo que os queréis referir, pero para una persona que está empezando, ¿qué trucos le dais para que no muestre esa necesidad? Porque al principio es difícil. No tienes dinero, tienes que conseguir ventas. ¿Cómo no muestras esa necesidad para que no lo detecte tu cliente? Y justo lo que dices. Cuando lo necesitas, claro, es peor tener ese desapego, total, pero lo tienes que trabajar. Entonces nosotros ponemos un símil para que se entienda la importancia de tener el desapego, que cuanto tú más quieras el dinero, más se te va a ir. Por ejemplo, si viéramos ahora en un parque lleno de palomas y un niño, y el niño quiere jugar con las palomas, lo natural que va a hacer el niño, que es, se va corriendo a las palomas, y ¿qué hacen las palomas? Se van. Inevitable. Pero si el niño cambia de estrategia y dice, espérate, voy a coger un poco de maíz, unas migas de pan, y me quedo sentado, ¿qué hacen las palomas? Vienen. Entonces, en el desapego tenemos que tener esa tranquilidad, esa calma y ese pensamiento, eso es lo importante, el pensamiento de yo tengo una solución al problema que tiene el cliente. Él tiene un problema, yo tengo la solución. Los dos ganamos. Si no hay venta, nadie gana. Con lo cual yo tengo que tener toda la tranquilidad del mundo de entender el problema suyo, hacer las preguntas adecuadas, la indagación, entenderle muy bien con una conversación y luego asociarlo a mi solución. Cuando eso ocurre, la venta surge de forma natural. Solamente hay que hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué quieres que hagamos? Total. Y ahí ya, pues si hay alguna duda de pagos, de tal, de no sé cuántos, pues se trata. Pero tiene que surgir de esa forma natural como una conversación, porque la necesidad nunca es atractiva. Cuando alguien muestra necesidad, justamente lo rechazamos, ¿no? Como cuando estás en una relación, pues cuanto más necesidad muestres, la otra persona como siente rechazo. Y dices, pero quizás somos la media naranja ideal entre los dos. Ya, lo siento, pero esa necesidad va a hacer que no cierres. ¿Hace falta algún tipo de personalidad concreta para ser bueno en ventas? Pues mira, me encanta que digas esta pregunta. Yo y Cristian, y yo creo que grandes personas que se dediquen a esto, te diríamos exactamente de que no depende de la personalidad, porque realmente todos vendemos. Todos vendemos. De hecho, es curioso que incluso cuando alguien dice, no, yo no valgo para vender, me acabas de vender la idea de que tú no quieres vender. Me acabas de hacer una venta. Porque me quieres meter esa creencia tuya en mí. Entonces, me estamos vendiendo. Y quien se me pone más cabezón y me dice que yo no vendo. O sea, cuando tú quieres ir al cine en vez de ir a un restaurante y estás hablando con los amigos o con lo que sea y me estás haciendo una venta. Es decir, estamos vendiendo todos los días. De hecho, desde pequeños lo hacemos. El niño negocia que quiere el helado y el padre que quiere, o la madre que quiere que coma la crema de verdura. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, entonces, esos son ventas. Porque al final, ¿la venta qué es? La venta, si yo lo tuviera que decir incluso de una forma más psicológica, te diría que es entender el cerebro de alguien. Es decir, cómo toma las decisiones alguien. Cómo es su estilo de comportamiento. Eso es vender, ¿sí? O sea, porque al final, si yo tengo éticas, evidentemente, y valores morales, si yo puedo ver cómo alguien va a tomar la decisión, lo voy a hacer para ayudarla a que sea la mejor decisión. Que a lo mejor es no venderle, ojo al dato. Mira, esto no es para ti. Claro. O sea, que esto es muy importante. Pero yo tengo que entender esa psicología. De hecho, fíjate, cuando decías, Juan, hace un momentito de que a veces alguien ve ¿cuándo tiene que ver el tema de la necesidad con el dinero? No es durante la venta. Esto se tiene que trabajar mucho antes. De hecho, nosotros cuando enseñamos a alguien a vender, lo primero que te dicen, venga, dame un guión, o cómo lo hacéis vosotros, o qué tengo que decir. Yo le digo, frena, torete, frena. Que no se trata de eso. Que se trata primeramente de hacerte una limpieza mental. Porque probablemente tú tendrás creencias en la mente, limitantes,
habrás tenido circunstancias en tu vida. De hecho, hasta te diré una cosa, hasta por la propia genética de tu familia hacia atrás, que ahí se trabaja mucho, no me meto por ahí porque no es nuestra, pero lo hemos estudiado mucho, que es la epigenética, o sea, que tú puedes hasta cambiar ese estilo de comportamiento y dónde te viene eso. O sea, tú puedes tener limitaciones mentales que te están haciendo a que luego tú, como hables, como te comportes, te va a afectar a la hora de vender o no. Entonces, si no hacemos una limpieza, antes no va a servir. O sea, es como, si yo tengo que entrar a un sitio a vivir, ¿no? Tú imagínate que está sucio, desorganizado. Diría, no pasa nada, le meto muebles nuevos. Ya. Eso es absurdo. ¿Qué tendrías que hacer primero? Vamos a limpiar bien, vamos a organizar y luego empiezo a meter las cosas nuevas. Para saber vender, para saber negociar bien, lo primero que tienes que hacer es amueblarte y limpiarte lo que tienes aquí en la cabeza. Has hablado de comportamientos del cliente. Yo creo que podemos entrar en esta parte que es muy interesante para una persona que esté cerrando ventas. ¿Qué tipo de comportamientos te puedes encontrar en un cliente? Porque ahí está el cliente decidido, está el cliente muy emocional, un cliente racional. ¿Cómo distribuís o cómo pensáis que son los clientes? Muy bien, como has dicho, o sea, hay clientes que toman una decisión de forma muy racional, ¿no? Es decir, que si no hacen sus números, su Excel, su cálculo, no van a tomar una decisión y no los vas a cerrar en ese momento. Hay clientes que son más emocionales y pueden tomar una decisión como en caliente, cuando se emocionan, lo ven y tal, te dicen, te compro, Juan, adelante, Sergio, venga, va, ya, hacemos la operación. Pero luego también hay clientes que compran porque si esa decisión no va a beneficiar a otros, no tomarán la decisión. ¿Qué me dices? Claro. De hecho, fíjate, eso por ejemplo pasa con los relojes de lujo. Por ejemplo, un mensaje que tiene una marca muy concreta es que tú realmente no compras un reloj. Tú le estás dejando un legado a tu hijo. Entonces son capaces de entrar en un sector donde normalmente podríamos pensar, uy, algo así, con este precio, solamente lo comprarán personas de esta categoría. Pues cuidado, porque quizás lo pueden comprar personas también que tú quizás nunca los vas a ver con ese reloj puesto, pero lo compran porque le quieren dejar un legado a su hijo. Con lo cual, siempre van a tomar una decisión basado en si les beneficia a su alrededor. Entonces, tú imagínate, ¿no? Lo diferente que es una venta cuando tú sabes que una persona toma las decisiones así, o si las toma emocionalmente, o si las toma racionalmente. Una persona racional, tú le metes emoción, ¿sabes lo que creas? Rechazo, no confío en ti. Pero si tú le demuestras con número que esta inversión va a ser rentable, con números tangibles, les muestras casos de éxito, el racional dice, confío en ti. Porque ya no me lo dices tú, sino que lo estoy viendo en los números. Entonces, todo eso es muy importante saber detectarlo, porque entonces pasas de saber venderle y pues decir, oye, yo tengo unos ratios de venta muy buenos, genial, pero quizás con una personalidad muy concreta o dos. Pero si tú sabes venderle a todo el espectro de personalidades que hay, entonces ya por completo cambia la venta, entonces tú te puedes adaptar, como lo hace un camaleón, ¿no? Yo me estoy adaptando a la persona, porque lo que cuenta es cómo la persona toma decisiones, no cómo las tomo yo. Andrés, Okay. pasa. No, yo quería comentar que en este caso concreto, por ejemplo, es el reloj, pero ¿cómo lo haces con una compra que es menos justificable, como el coche deportivo que se compra el marido y que cómo le explicas a la mujer, que obviamente la mujer no quiere comprar ese coche, con el dinero que a lo mejor ella piensa que puede invertirlo en la familia, ¿no? Este tipo de escenario, una persona que tiene que hacer una venta tan emocional a una persona, ¿cómo se hace esa venta para justificarle en su parte racional algo que realmente es emocional, ¿no? Porque es una decisión emocional al final un coche. Claro. A ver, lo primero, o sea, a ver, hay que ver el ángulo, ¿a qué me refiero? Es decir, depende si se lo tengo que vender yo a esta persona y está la mujer envuelta, o si me pones el ejemplo de que el marido es el que le tiene que hablar a la mujer, en este caso, de por qué ha hecho esa compra. De una forma u otra, fíjate, hay una cosa que has dicho, una palabra, justificar. Ese es el error. Ok. O sea, el error es, y lo digo porque esto, yo diría que entre el 90 y el 99% de los que se dedican a la venta siempre están justificando, que al final es afirmar por qué alguien debería de comprar. Ese es el error, porque no se trata de ti. No se trata del producto, solo se trata de lo que piensa la otra persona. Y como normalmente, evidentemente, no sabemos, me refiero, porque no puedo entrar en tu cerebro para ver qué estás pensando, ¿vale? Pero sí que puedo detectar por tu estilo de comportamiento, por cómo tú tomas las decisiones, el cómo tengo que dirigir mi conversación hacia ti. Y saber lo que tú opinas sobre ese producto o servicio y por qué tú lo justificarías. Es decir, lo argumentarías. Pero no porque yo lo justifique, porque si yo justifico algo, tú me lo puedes a mí discutir. Me puedes dar tu opinión. Pues mira, tienes que hacer esto, Sergio, por esto y por esto, porque esto es lo mejor. Ya, pero es que yo lo que pienso, ya me empiezas a discutir. Pero, ¿y si hago que tú me des tus razones? La historia cambia. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir contra tu cerebro. Ya hay un colapso, no sé si me entiendes. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo puedo hacer eso?
quito de mí mi ego. Por ejemplo, imagínate el marido que ha comprado el coche porque le gusta fardar o no sé qué, o le gustan los deportivos, fantástico. La mujer jamás lo compraría por eso, diría, estás loco, has perdido dinero. Pero, ¿y si ahora resulta que yo lo que entiendo es que, imagínate, esa mujer, esa esposa, lo que sí que ve es cómo puedo tener dinero bien guardado para la familia, para imprevistos, para situaciones, ¿vale? Imagínate este ejemplo. ¿Vale? Yo puedo prever eso, pero no puedo decírselo, porque si se lo digo, tira, ya, pero es una locura, lo tenemos que haber guardado porque va a ser mejor. Pero ¿y si le digo, oye, cariño, y si, imagínate, estoy poniendo el ejemplo, y si con esta inversión, en vez de un gasto, es una inversión, podríamos tener, ¿cómo sería si pudiéramos tener sobre el dinero que tenemos, aumentarlo un 10 o un 15% al año? ¿Cómo que un 10 o un 15%? Imagínate, Pues mira, cariño, ¿sabes que esta inversión es un modelo único que hace que ni siquiera en el banco te dé una ganancia de más de un 10% anual porque es una adición limitada? Cariño, ¿tendría sentido que pudiéramos ahorrar teniendo directamente esta inversión un 10% más este año? ¿Tú crees que eso sería bueno para la familia? Eso es muy nudo, ¿eh? ¿Entiendes lo que acabo de decir? Sí. Pero yo no estoy diciendo, cariño, mira, tenemos así esto porque va a ser un 10%, porque entonces me va a decir, ya, pero lo tenías que haber hecho porque me tenías que haber dicho, ¿no? Ya. Pero si yo me preguntas, ¿por qué? Porque tengo que ver por qué lo justificaría y argumentaría ella. Y un buen comercial del concesionario tendría que ayudarle al marido a venderle a la mujer. Fíjate. No solo le vende a él, sino le vende a él y a ella. Con un matiz. Tendría que hacer que los dos estuvieran en esa conversación y dirigir la conversación a los dos por separado. Porque al marido le tendrá que hablar de una forma y a la mujer le tendrá que hablar de otra. Y entonces los dos llegarán a la misma conclusión desde diferentes ángulos. Eso es un buen profesional de la venta. Pero lo que haces, por lo que ves, cuestionarle, no decirle lo que tú piensas, sino le haces cuestionarse las cosas. Le hago llegar a la conclusión, o sea, le ayudo a llegar a ese proceso. A través de preguntas. Exacto. Vale. Hostia, y sale la verdad, porque saldrá la verdadera opinión. Y entonces quien se convierte en el vendedor es la propia persona. Ni siquiera tengo que pensarlo yo. Vale, y ahora os voy a poner un caso que es muy típico. Bueno, yo por ponerse en contexto estuve durante, no sé, 6 meses cerrando ventas para infoproductos y también para las típicas ayudas del Estado, el kit digital. Sí. Pues estuve ahí haciendo comercial. Entonces me encontraba con muchos casos. Muchos era, lo tengo que hablar con mi socio, lo tengo que hablar con mi pareja, lo tengo que hablar con mis padres. Claro. ¿Qué decís a esa objeción de lo tengo que hablar, que sabes que es una excusa para retrasar un poco la decisión? Yo le pongo un ejemplo real y le digo, oye, me parece fantástico, Juan, que se lo consultes a tu socio, ¿no? Entonces hago una pregunta de sondeo y le digo, oye, si tu socio Sergio hubiera estado en la conversación, ¿no? Vamos a imaginar que nos hubiera estado escuchando estos 40 minutos. Tú que lo conoces, oye, ¿qué pregunta nos estaría haciendo ahora? ¿Por qué? Porque tú que conoces a tu socio, dirás, hombre, Juan nos preguntaría exactamente esto, ¿en cuánto tiempo lo podemos implementar? ¿O cuál es la rentabilidad real esto a largo plazo para no tomar una decisión? Me parece fantástico. Oye, ¿puedo compartir contigo qué es lo que hacemos Alfonso y yo cuando tenemos que tomar una decisión pero no estamos juntos? ¿Puedo compartirla? Tú lo más seguro que me vas a decir, bueno, a ver, cuéntame. Digo, mira, Alfonso y yo, cuando no estamos juntos pero tenemos que tomar una decisión, siempre nos hacemos una pregunta. ¿Esta decisión que tengo que tomar solo nos beneficia a los dos y le beneficia a la empresa? Si la respuesta es que sí, tomamos la decisión automáticamente porque sabemos que le va a beneficiar. Una pregunta sencilla, Juan. Si esta decisión la tendrías que tomar hoy, ¿os beneficia a los dos? ¿Veis el punto? Es buena, ¿eh? Claro. No. ¿Por qué? Porque entonces pero tú llegas a la conclusión. ¿Y cuántas excusas o objeciones permitís para que no se muestren necesidades? Imagínate, dice, ya, pero es que aún así mi mujer no sé si lo tiene claro, o es que no sé si nos llega el dinero. ¿Cuántas objeciones permitís para no ser pesados, básicamente? La pregunta de antes, cuando tú me dices lo del socio, yo te voy a decir, vale, Juan, una pregunta, aparte de que tiene que estar tu socio para tomar decisión, ¿hay algo más que ronda en tu cabeza? ¿Necesitas algo más de información? ¿Es la única objeción que tienes? ¿Es lo único que te preocupa? ¿Entendéis? O sea, cuando tú me digas mi socio, yo te voy a hacer esa pregunta. Juan, aparte de tu socio, ¿hay algo más que necesitaríamos aclarar? Y entonces, primero eso. Exacto. ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar en una batería de objeciones. Claro. Y aunque pueda suceder, yo quiero prever lo que está en su mente. Porque en su mente quizás solamente está esa objeción. Y me dices, no, a ver, si Sergio y yo lo tenemos claro, lo vamos a hacer. Perfecto. Vale. Pero quizás tú me dices, hombre, a ver, lo tenemos que ver los dos, pero luego tenemos que hablar con un financiero. Pues yo ya sé que hay una tercera persona indicada. No vamos a cerrar el trato hasta que no esté el financiero y vosotros dos. Vale. Entonces, yo tengo que prever para saber si puedo cerrar hoy o quizás tengo que cerrar en una segunda reunión.
Porque a veces pasa eso, no se puede cerrar en el momento. Correcto. Y porque además, fíjate, hay una cosa que aquí, Mati, para que veáis, si es que al final esto es psicología, porque al final estamos hablando con seres humanos. O sea, Ya. entonces yo tengo que entender el cerebro. Si, por ejemplo, imagínate, por ejemplo que tú has dicho, Juan, cuando estudias esos 6 meses cerrando, si tú hubieras tenido una tendencia a que casi todo el mundo te estaba diciendo que se lo tenía que pensar o que lo tenían que consultar, si tú o sea, imagínate que, oye, hiciste en esos 6 meses 1000 llamadas, por poner un número redondo, ¿sí? Y de esas 1000 llamadas tienes un porcentaje muy elevado en el que la mayoría de las personas te decían eso, el problema no eran las personas, Era yo. eras tú. ¿Por qué? Porque significa que probablemente, por lo que hablábamos antes, marcos de circunstancias, vivencias, etcétera, tú eres una persona que para tomar decisiones te lo tienes que pensar o necesitas consultar con una segunda persona mínimo. Hostia. ¿Y qué pasa? Que eso es un tema que está no en el consciente, sino en el subconsciente. Entonces tú cuando estás hablando con alguien tienes microexpresiones sin darte cuenta que solamente si grabáramos la conversación y las fuéramos escuchando, mira Juan, lo que acabas de decir. Estás dando esos matices que hacen que esa persona llegue a tomar esa decisión. ¿Sí? Te pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Que no suelen ser tan obvios, pero para que se entiendan, ¿eh? ¿Vale? Tú imagínate que la persona dice, sí, no, a mí es que las cosas es importante verlas bien. Y tú, claro, es que hay que hacer las cosas paso a paso. Fíjate que es una expresión muy tonta, que parece que no tiene ningún mal, pero tú has dado de que no puedes tomar la decisión hoy. Tú ya me has metido eso también en mi subconsciente, porque es lo que tú haces en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú analizáramos esas llamadas, que eso es lo que hacemos nosotros, le dices a la persona, el problema eres tú. Por lo cual, ¿quién tiene que trabajarlo? Primero tú. Porque le estás llevando a esa persona a que llegue a esa conclusión. Ese sería el primer paso. El segundo es lanzar la objeción antes de que salga al final. ¿Por qué? Porque si yo veo que eso también es una tendencia, la voy a sacar de forma natural para que antes de que llegue al final, aquí ya esté solucionada y al final no me salga. Vale, por ejemplo, si yo te hablo de que tengo un socio que se llama Sergio, no te esperas al final de la llamada, sino que antes me hubieras preguntado algo de mi Claro, socio Sergio. es que lo hubieras hecho al principio. Oye, una pregunta, Juan, simplemente antes de empezar. Si tuviéramos que tomar hoy una decisión, ¿es algo que podrías tomar tú al 100% o tendría que estar en esta conversación también tu socio Sergio? Vale. Si me dices, si no está mi socio Sergio, probablemente yo te diría, hagamos una cosa. Como el tiempo es algo que está muy bien escaso, porque no lo podemos comprar en un lugar, ¿te parece bien que hagamos una reunión donde esté Sergio? Y así, si tenéis que tomar una decisión, los dos lo tengáis 100% claro. ¿Te parece bien? Sí. ¿Por qué? Porque aunque la conversación vaya muy bien, yo sé que ese día no se va a cerrar. Casi seguro, porque tienes que consultarlo con tu socio. Es bueno, le he contestado sí como si estuviéramos en la venta, me has escuchado. ¿Tienes que estar tu socio Sergio? Le he dicho. No compres, Sí. Pero compré ese ¡Qué buenísimo! Vale, seguro que habéis vivido experiencias de todo tipo. Con clientes, no solo habéis tratado con gente como Juan o como yo, que queremos aprender a ser buenos vendedores, sino también con empresas que no saben vender. Empresas que están vendiendo sin saber vender. ¿Alguna anécdota, algún caso concreto de algún sector en el que aplicando algún cambio habéis conseguido grandes resultados? Pues mira, hay un caso muy concreto de una empresa de coches muy, muy famosa y que ellos querían aumentar su facturación. Y entonces, pues bueno, cada empresa puede invertir quizás un cierto importe en marketing para conseguir más clientes. Entonces, analizando, dijimos, llegáis a esa cifra sin invertir ni un duro en marketing. Dijeron, bueno, ¿cómo? Muy sencillo. Hay clientes vuestros que ya no lo son. Es decir, os compraron en su día y os dejaron de comprar. Ahí está el dinero. Entonces dijimos, oye, ¿tenéis un listado de clientes que en los últimos 5 años ya no os han comprado? Pues imagínate, los que tuvieran. La lista era interminable. Entonces hicimos un sondeo. Empezamos a llamar a aquellos clientes que dejaron de comprar. Imagínate lo que puede salir en esa conversación, de todo. ¿Cuál es el objetivo de la llamada? ¿Simplemente saber por qué no volvían a comprar? No, recuperar la confianza del cliente. Porque Vale. si ese cliente ya te dio su confianza, ya compró y ha dejado de comprar, es más fácil que te vuelva a comprar si restableces, ¿no?, otra vez esa confianza. ¿Por qué? Porque en su día ya te estaba comprando. Hay que averiguar por qué dejó de comprar y ahora volver a ganarse esa confianza. Entonces, ¿por qué no hacer una estrategia de recuperación de clientes? O, por ejemplo, propuestas que se envían, imagínate cuántas empresas envían propuestas, pero propuestas que no se cierran. ¿Por qué no se cierran? Claro. ¿Podemos acelerar ese proceso? Pues entonces usamos técnicas muy concretas para recuperar esa cantidad de dinero que es increíble, y cuando recuperas un 10, un 15% de facturación de clientes que en su día te compraron o dejaron de comprar, esta empresa en concreto volvió a recuperar uno de los mejores clientes. Entonces, claro, ahí hay una cantidad de posibilidades para de forma muy fácil, de forma muy concreta, y son llamadas que duran muy poco, o sea, son llamadas de
5 minutos y teníamos una tasa del 98% de recuperación de clientes que querían volver a hacer tratos con esa empresa. Imagínate. Lo único que tienes que saber es cómo hacer esa llamada, restablecer la confianza, acordar una cita y luego ver, oye, cómo podemos volver a hacer negocios. Es que esa gente ya estaba haciendo negocios. El problema es que se interrumpió. Cuando sabes el por qué, te muestras interesado en esa relación, luego es mucho más fácil. De hecho, solamente, como no puedo decir por datos, pero sí que os puedo decir que aumentaron en menos de un año más de 40 millones de euros de facturación. Imagínate. Wow. Solamente con esto. Solo con una técnica. Solo con una técnica. Sin que era invertir un euro de publicidad. nada. Solamente, imagínate, le salió rentable que le formáramos. Claro, es que en empresas de tanta facturación el equipo comercial tiene una importancia gigantesca, ¿no? Total. Total. Es clave porque es muy variopinto. Tú piensas que tienes gente pues más novel, ¿no? Es decir, que no llevan tantos años vendiendo, y gente que tiene muchos años vendiendo. Imagínate a alguien que lleva 30 años vendiendo, 35, que teníamos casos y más, ¿no? Claro, unir y fusionar para que sean ambos de tal forma que apliquen cosas totalmente nuevas, que le saques de su zona de confort, ¿sí? Es complicado si no sabes cómo hacerlo, ¿sí? Que esto es la parte más importante, porque al final también alguien tiene que querer para poder conseguir, ¿no? De nuevo entra un factor de romper mentalmente cómo poder conseguir eso. Y la mejor forma, ¿sabes cómo es? Muchas veces, demostrándoselo. Porque si yo te digo, te enseño esto, te lo aplico, lo ves, lo practicamos, pues tú lo puedes más o menos creer, pero bueno. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Dame, voy a llamar yo a ese cliente. ¿Cómo? Pero si tú no estás en la empresa, por eso mismo, para que veas que lo que acabo de enseñarte funciona. Y cojo el teléfono yo, llamo, o Cristian, y ves cómo cierro al cliente, ahí es un jaque mate. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, no somos teóricos. O sea, la teoría está muy bonita, pero si yo te demuestro con resultados reales que esto funciona, es inevitable que el resto, ¿sabes qué haga? Cadena. Y empiezan a dar las ventas, porque todo el mundo empieza a aplicarlo. Qué locura. Una de las cosas más importantes es la confianza cuando vas a hacer una venta o cuando vas a hacer una llamada y cualquier cosa así. Yo me acuerdo que al principio intentaba como romper el hielo, buscaba de alguna forma de romper el hielo y veía que si conseguía, pues por ejemplo, me acuerdo una vez un chico que era de Torrevieja, yo había ido a ver a Torrevieja, habíamos ido hasta el mismo bar. Casi la venta ni la tuve que hacer porque había pillado tanta confianza conmigo que la pude realizar. Correcto. ¿Qué tipo de preguntas usáis vosotros para romper el hielo? Pues mira, a veces investigamos incluso al cliente, ¿no? Ver qué cosas tenemos ya en común. Entonces, y nuestro cerebro funciona con lo que se llaman referencias mentales, ¿no? Cuando tú imagínate que yo te presento a alguien que se llama Sergio, automáticamente, ¿cómo te va a caer esa persona? Claro, me lo asocio a Sergio. Correcto. Hay una asociación mental, una referencia mental. Entonces, las probabilidades que cuando te presente a tal Sergio te caiga bien de entrada son muy altas. Porque tienes una asociación positiva ¿con qué? Con el nombre. Entonces, si yo ahora te investigo, veo, oye, que hemos ido juntos quizás o tenemos en común a un contacto, o hemos ido juntos al mismo instituto, aunque años quizás diferentes, o hemos tenido en común a un profesor, pues entonces utilizamos eso como son referencias mentales y eso crea esa confianza y esa conexión para que en los primeros minutos la conversación no sea un poco de qué hablamos. Oye, ¿qué tal el tiempo por Zaragoza? Pues bien, aquí, bueno, pues, ¿qué te parece? Pues eso queda muy artificial porque sabemos que no queremos hablar del tiempo. Queremos hablar de cosas pues, que quizás sean diferentes, distendidas, donde yo tengo el control de la conversación porque la dirijo de una forma muy concreta. Estamos hablando de algo que para ti es familiar, eso crea una conexión y a partir de ahí fluye la conversación. Entonces muchas veces es que investigo de esa persona para saber qué terreno común tengo con ella y ahora eso es lo que yo pongo sobre la mesa. Qué bueno. ¿Y si es a puerta fría? ¿Qué preguntas se pueden hacer o qué opciones podemos encontrar? Bueno, al final esto es muy importante, es decir, la preparación previa, es decir, qué tipología de cliente me va a venir, ¿vale? Ya. Por lo cual, yo lo primero que haría es entender un poco, romper o hacer confianza. ¿A qué me refiero? Hay que hacer química. Es decir, la química es algo que nosotros siempre decimos que tienes que hacer con alguien cuando no conoces. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy complicado que fluya la conversación y que yo luego, si te haga preguntas, tengamos como más la libertad de que tú me des esa información, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer la química? No voy a hacer lo típico de Cristian, ¿no? De que acaba de decir, ¿no? De que la gente dice, oye, qué buen tiempo hace, y la gente diga, bueno, sí, ¿no? Sí, que puedo hacer algo muy concreto por la tipología de cliente que es. Un ejemplo que te puedo hacer, ¿sí? Oye, Juan, un placer hablar contigo. Simplemente por curiosidad. ¿Qué te ha llamado la atención de nuestra empresa para que estemos hablando ahora? Y yo te digo alguna cosa, ¿no? Sí, es un ejemplo que te pongo. ¿Por qué? Porque ya empiezo a hablar directamente sobre algo, ¿sí? que rompe, ¿no? O sea, que algo que ha visto, ¿no? ¿Sí? Oye, simplemente, si veo, por ejemplo, que tiene un acento. Perdona que te haga esta pregunta, pero me está dando la sensación que eres de Andalucía. No sé si... pero es que tengo un amigo y me recuerdas un montón.
según vea cómo me responda, también por la tipología del comportamiento, yo puedo hacer este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es generar algo de confianza, que por cierto, no hablo que te tires 10 minutos de eso, que esto a lo mejor es 1 minuto o son 30 segundos, pero esto me abre la puerta a poder ya tener una conversación para luego hacer la pregunta puente, como la que te acabo de hacer, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta puente? ¿Por qué estamos hablando ahora? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que la otra persona sea la que hable. Esto es una cosa que, por ejemplo, Oren Klaff lo dice muy bien, ¿sí? El que más hable, cuanto menos hables, menos vendes. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, no hables tanto. O sea, no se trata de ti, se trata de la otra persona. Cuanto más hablas, menos vendes. Exacto, cuanto más hablas, exacto, lo he dicho al revés. Entonces, estamos apañados. Esto es... me he tomado a mirar a la esta y dirá, ¿qué narices has dicho este? Es mentira. Bueno, simplemente es eso, ¿no? Entonces, no hay que hablar tanto. No hay que hablar tanto, porque eso es un error. Entonces, vais a ver que nosotros hacemos una prueba muy divertida, a veces cuando estamos con gente, ¿no? Con empresas del corporativo sobre todo, que le digo, oye, ¿tú te has medido cuánto tiempo hablas? Y se quedan como locos, como, ¿qué dice este tío? Sí, que si tienes un porcentaje de cuánto hablas en una conversación. No, yo no me mira eso, digo, hazlo ahora. A partir de ahora, grábate. Grábate para ti, a título personal, luego lo eliminas. Grábate y calculas cada cuánto tiempo hablas, te lo vas calculando, los tiempos. Te calculas solo tú si quieres, los tiempos que tú hablas, los segundos, minutos. Y si es una conversación de 1 hora, por poner números redondos, ¿cuánto tiempo has hablado? Como estés por encima del 50%, hay matices dependiendo de algunos sectores, pero generalmente, palmas. Esa venta no se ha cerrado, me la juego. Wow. Me la juego, no se cierra. Prácticamente casi nunca, sobre todo las primeras conversaciones también, dependiendo, palmas. Wow, qué locura. Y seguro que habéis tenido un momento crítico, algún momento en vuestra trayectoria profesional que veis como el que más sufrido ha sido o peor ha sido y que más aprendizajes habéis sacado. Si de esos momentos valle, ¿cuál recordáis vosotros, por ejemplo? Puede ser junto o puede ser individual, que recordéis, y qué aprendizaje sacasteis de aquel mal momento que pasasteis. Pues recuerdo una negociación con Lufthansa, con un producto que se quería introducir, y cuando alguien, por ejemplo, vuela en primera clase, ¿no? Las aerolíneas te dan lo que se llama un amenity kit, ¿no? En el amenity kit hay unas cremas, un cepillo de dientes, y son marcas muy concretas y muy selectas, ¿no? Y recuerdo que se quería introducir una marca en estos amenity kits. ¿Por qué? Porque era una forma de llegar a muchísimo público, al público objetivo, con poder adquisitivo, y que además aportaba un valor brutal porque eliminaba la sensación esa de jet lag. O sea, que imagínate el productazo. Entonces, avanzando en la negociación, Lufthansa nos dice, oye, pues esto puede ser interesante. ¿Podemos tener unas muestras para probar el producto internamente, hacer un sondeo? ¿Nos podéis mandar 40 muestras? Sí, aquí tenéis 40 muestras, ¿no? Perfecto. Y el problema fue que, avanzando la estrategia, finalmente nos dice Lufthansa, oye, hemos probado, incluso lo han probado los pilotos, y dicen que es fantástico. O sea, con el jet lag es que es increíble. O sea, que no solamente pensamos que es bueno para la gente que viaja con nosotros, sino para los propios pilotos, toda la flota que tiene Lufthansa. Y entonces pasan un pedido a esa empresa de 1 millón de unidades. Y no sabéis la frustración que tienes cuando no puedes producir 1 millón de unidades para poder hacer negocio con una empresa así. Porque si hubieras entrado en una empresa así, imagínate lo que se hubiera podido liar. Ya, pues claro, la publicidad de saber que Lufthansa tiene tus productos en el amenity kit, pues es la mejor tarjeta de presentación que puedes tener para entrar donde literalmente quieras, ¿no? Entonces, eso fue una venta frustrante de decir, ostras, se nos escapa una oportunidad. O sea, es como morir de éxito, ¿no? Es como decir, ¿en serio? O sea, hemos llegado hasta aquí. Y justamente cuando tenemos ahora un contrato cerrado, lo que no tenemos es capacidad de producción y no podemos, y le tenemos que decir, señores, lo siento mucho, pero como estamos en una fase de empezar, de validar incluso el producto, lo sentimos mucho y finalmente no se pudo entrar. Hostia. Eso es muerte por éxito total, ¿eh? Total, sí, muy frustrante. Sí. O sea que la importancia no solamente de vender, ¿no? Sino de asegurarte, oye, ¿puede satisfacer realmente las necesidades que tiene el cliente? Entonces, pues bueno, es una sensación agridulce, ¿no? Bonita, porque dices, oye, pues puedo llegar, pero pues pierdes esa baza por completo. Estaba pensando ahora cuando estaba hablando con Cristian, también, por ponerte un ejemplo, a lo mejor os sirve. Lo digo porque seguramente que quien escuche esto lo habrá vivido si se dedica a las ventas, y si no, por lo menos que sepan también qué hay a veces, ¿no? Que es la frustración de cuando tienes la opción de perder a uno de tus mejores clientes. Si tú imagínate que has estado muchos años con un cliente, se convierte en uno de tus principales clientes, una facturación espectacular, lo cual también requiere una ganancia positiva hacia ti, y por razones X, mercado, competencia y tal, te llama un día y te dice que
que te deja de comprar. Y tú tienes que ir a negociar, aunque me ha dicho que ya es un no definitivo, ¿no? Esto me pasa en diferentes circunstancias, pero te voy a poner un caso real, ¿no? Típica situación, cliente muy importante, de los más importantes que tenía en facturación, una facturación muy grande. Y el vendedor, o sea, perdón, el jefe de ventas en este caso, o sea, el tiramás era el director comercial y jefe de compras, tenía las dos funciones. El típico de la vieja escuela. ¿A qué me refiero de la vieja escuela? Esto sí que era un tiburón, pero tiburón agresivo, o sea, prepotente, soy yo aquí el que mando, yo tengo la sartén por el mango, yo soy el que realmente, porque yo te estoy comprando y tú sé que te estoy comprando mucho, o sea, como tengo todo el poder, ¿vale? Tú imagínate, y una persona además mal hablada, con palabrotas, ¿no? Entonces, situación de las más adversas, ¿no? Pero claro, es tu mejor cliente. ¿Qué haces, no? Nosotros siempre decimos que es mejor decidir con quién quieres trabajar, pero en una situación así, me dices, ya, pero es que también tengo que comer, ¿no? O sea, ¿qué hago? No sé si me entendéis. Entonces yo recuerdo que en esa situación empieza la conversación, empieza como un poquito bien, ¿no? Yo me había preparado muy bien, cómo hacerlo, cómo tratar, porque encima, ojo, subida de precios. Entonces cuando le hablo de la subida de precios, porque yo la justifico muy bien en este caso, bueno, el argumento no justifico, en el que justifica, el argumento, ¿por qué digo argumento? El argumento con, mira cómo está la bolsa, porque eran por materias primas y tal, se lo demuestro y mira, es que esta es la verdad, es que esta es la situación mundial. Pero claro, la competencia le había pasado una oferta más económica que la mía, con los precios actuales, y yo encima le iba a hacer una subida. Imaginaros la situación, y dices, pero, o sea, tengo todo en mi contra. Lo cuento, a tomar por saco, pues te dejo de comprar, mira, aquí tengo los precios de la competencia que me los han bajado. Claro, la competencia se la estaba jugando porque quería entrar, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Vale? Yo recuerdo que él empezó ya a calentarse, y esto es un consejo que les voy a dar, ¿no? En aquel momento, ¿recordáis lo que cuando me habéis preguntado cuando empecé, a la conclusión que llegué cuando no vendía nada? En ese flash, en ese momento, me llegó ese momento, es decir, que ya habían pasado unos cuantos años, me llegó ese momento, ¿no? O sea, esa luz, ¿no? De repente, en el que dije, no tengo más que hacer. Lo único que puedo hacer es tratar de ayudar a esta persona, y si es la mejor opción que me deje comprar, pues ya está, ¿no? O sea, vamos a relajarnos de la situación. O sea, voy a dejar de justificar, porque empezaba ya a justificar por el miedo a perderlo. Y entonces en ese momento me relajo, le miro, y me viene un flash de una conversación que había tenido en otras reuniones con él, que me había hablado de su hijo. Que era pues que no sabía qué estudiar, que estaba vago, que no sabía qué hacer con su vida, ¿no? Estaba preocupado él como padre, porque era un buen puesto directivo, pero no. Y en ese momento, paro la conversación y digo, vale, digo su nombre, ¿no? Me acuerdo que se llama Antonio, ¿no? Digo, Antonio, perdona que pare la conversación. Antes de que sigamos, me acabo de acordar de tu hijo. Lo preocupado que estabas de él. ¿Qué ha pasado con él al final? ¿Ha tomado una decisión? Esto le llamo el efecto electroshock. O sea, es un cambio de tema cortante, le cambio de vista, ¿sí entendéis? Le cambio el foco de la conversación a algo totalmente emocional que tiene que ver con él y no conmigo ni con la situación en la que estamos. Porque si no cambiaba la situación iba a ir a una tensión tan grande que ya no iba a haber solución. ¿Qué hago? Tengo que cambiar el foco. Cambié el foco, me acuerdo. Empieza a hablarme, pues sí, estoy harto porque es no sé qué. Y le dije, ¿te puedo dar un consejo para tu hijo? Y me dijo, pues me vendría bien. Le doy el consejo, bajó todo el nivel del estrés, la voz, todo relajado. O sea, pues muchas gracias, me viene muy bien esto, ¿eh? Gracias por decirme, no me acuerdo que le di un consejo y tal. Y entonces le digo, Antonio, ¿ves que estoy en la misma situación ahora mismo yo? ¿Cuántos años nos conocemos? ¿Cuánto hemos hecho? Entonces empecé a darle una argumentación, una checklist de toda la relación comercial que habíamos hecho y cuando había hecho cosas buenas por él y cuando realmente... Y digo, y ahora me encuentro en esta situación. Antonio, pregunta, en vez de justificar yo, ¿tú valoras todos estos años que hemos estado juntos? Hombre, pues sí, que los valoro, ¿verdad? No sé qué, no sé cuál. Me cago en la leche. Venga, ¿qué hacemos? Ya ves, disposición a hablar. Y entonces, preparación, no improvisación, preparación, esto es lo que me había preparado yo. ¿Y si hago algo por ti, Antonio? ¿A qué te refieres? ¿Y si hacemos que puedas tener estos precios, que los puedas mantener durante varios meses y así podemos argumentar la subida de precios sin que a tus clientes les afecte rápidamente? A ver, cuéntame más. Solamente os digo que salí de aquella reunión con un pedido de 55.000 euros. Madre y sin perder el cliente. Entonces, ¿a qué me refiero? Estas situaciones en las que a veces no hay salida, puede haber salida siempre y cuando tú
quites desapego al dinero, ¿recuerdas cómo hemos empezado esta conversación? Te centres en la conversación, te centres en la negociación, te centres en tu preparación y no improvisación para conseguir el mejor acuerdo. Técnica de electroshock, me gusta. Sí, y a nivel de mentalidad, porque nosotros tenemos muchos conocidos que son comerciales, tienen que ir por talleres todos los días a vender herramientas o lo que sea, y hay días que se vende mucho, hay días que se vende poco. ¿Cómo os preparáis mentalmente para saber que igual un día no vendéis nada y son todo 10 nos o 9 nos de sobre 10? ¿Cómo os preparáis para eso? Justamente es no decir esa palabra, el no. Yo no recibo nos. En una venta solamente pueden pasar 3 cosas. O me dicen que sí, o yo lo descualifico, o hay un aprendizaje. Entonces cambio el no por un aprendizaje. Entonces, mentalmente ya no es un rechazo. Es que si yo no me he ido con un pedido de ese taller, por ejemplo, yo tengo que decir qué he aprendido de esa conversación. Porque si yo lo asocio a un no me han comprado, es algo negativo, me frustro, mi nivel de energía baja, automáticamente mi foco, ¿dónde está? En el no, y es más difícil para mí cambiar mi estado. Entonces, si yo ahora, después de 6 nos, ¿cómo voy a la siguiente visita? A la siguiente visita, ¿qué voy a pensar? Me van a decir que no. Claro. Y si yo pienso, ¿me van a decir que no? ¿Qué me van a decir? Me van a decir que no. Porque yo lo voy a transmitir en mi estado de ánimo, en mi tono, en mi voz, en mi mirada. Se va a notar. Entonces yo automáticamente voy a crear esa espiral, ese círculo vicioso de que, ostras, menuda racha estoy teniendo. No entiendo nada. El mes pasado me ha ido súper bien y este mes estoy pinchando. No lo entiendo. Claro, ¿qué pasa? Que mentalmente, por eso es un juego mental. Es como el deporte, ¿no? Es muy poco táctica, pero todo es mental. ¿Cómo yo me enfrento a los nos? Entonces yo lo que veo es el no como una oportunidad en la que estoy más cerca del sí. Entonces si yo sé que de 100 llamadas, imagínate, de 100 visitas, yo solamente convierto 20, ¿no? Ese es mi rato, 20%. Pues entonces, ¿qué hago cada vez que recibo un no? Lo celebro. De que estás más cercano. Genial. Menos mal, voy a por mi segundo no. Entonces, cuando estoy en mi 75 no, yo digo, pues venga, que ya me faltan 5. Vamos a por los próximos 5 porque ahora ya estoy cerca. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, los no te importan porque forman parte del proceso. Entonces, cuando tú haces eso, luego empiezas a centrarte en la parte más táctica de cómo mejorar tu argumentario, cómo vences las objeciones, cómo hacer las preguntas correctas, adecuadas, y entonces ahora empieza a ser una combinación en que vas mejorando tu ratio de cierre y estás aprendiendo de aquellas conversaciones en las que aparentemente te dicen que no. Pero te lo tienes que tomar como un aprendizaje. Qué bueno. Y con todos los trucos que habéis aprendido, con todas las experiencias que habéis tenido en diferentes sectores, años de experiencia, ¿cómo habéis conseguido aterrizar en una formación o en una academia todos esos aprendizajes que habéis tenido con las ventas? Es decir, ¿cómo surgió la idea de empezar a enseñar a la gente? Y después, ¿qué checklist sabíais que teníais que cumplir para que aquello que vais a enseñar fuera a funcionar en una persona totalmente desconocida, como podemos ser nosotros, para aprender a ser mejores en ventas, ¿no? Claro. Pues, es muy buena pregunta, ¿no? Es decir, primeramente, porque lo hemos aprendido en el terreno de juego. Aquí sí que hay prueba de error, me refiero. Aunque es verdad que pueda ya ser tenido algunos mentores o haber fijado en cómo lo hacían algunos bien, como hemos dicho, pero al final el que estabas ahí fuera vendiendo eras tú. O sea, entonces, ¿qué pasa? Tenías que aprender y decir, ¿qué puedo cambiar? Nosotros, algo sí que es bueno que hicimos, es que muchas de estas cosas las íbamos como tomando nota, ¿vale? Para realmente que pudieras como mejorar, ¿vale? ¿Qué pasó? Años después, cuando ya nos conocimos y empezamos juntos como el proyecto, una de las cosas que nosotros hacíamos, y lo digo porque ahí entiendes por qué salió también la escuela, es que hacíamos eventos donde juntábamos a empresarios y empresarias, 3 días encerrados. Imagínate, empezamos con eventos más pequeños, de 15, luego 20, luego subir, ¿no? Y eran 3 días donde esos empresarios les decíamos, mira, tú vas a estar 3 días con nosotros y el objetivo no solamente es a que vayas a vender, porque evidentemente tú ya estás vendiendo, eres un empresario, sino vamos a trabajar sobre aquellos que tú no eres capaz de vender, que son los difíciles, o aquellos que tú quieres conseguir y no sabes cómo conseguirlos. Entonces, en esos 3 días te vamos a enseñar cómo tienes que hacerlo, pero no eso. Vamos a hacer las ventas por ti, las vas a hacer luego tú también y te vas a ir con dinero en el bolsillo. Porque vamos a hacer llamadas reales para que cerremos clientes en esos 3 días. ¿Qué pasa? Era el único evento donde alguien, aunque había pagado, se iba con dinero en el bolsillo, porque se iba con más ganado que lo que había pagado por la inversión de esos 3 días. Estaba genial, todo súper contento, súper bien, pero llegó un momento que decía, los empresarios decían, oye, que está Alfonso, Cristian, que está fantástico esto que he aprendido, estoy cerrando mucho, pero yo no puedo estar cerrando siempre. Algunas negociaciones con algún cliente y tal, es importante, sí, pero en el día a día, oye, ¿podéis cerrar las ventas vosotros? Pues no, porque por Alfonso y Cristian somos 2, no hay más, yo no puedo cerrar. Entonces empezamos a dar algo de decir, ¿y si creamos
aunque sean mini closers o mini clones de Alfonso y Cristian, ¿no? De ahí sale el logo de closer, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos gente que sepa cerrar como lo hacemos nosotros? Y entonces en el mercado haremos un favor, porque habrá gente de sobra que para los empresarios y empresarias. Y de ahí salió la academia, por necesidad de los propios empresarios. Claro. Y además lo estructuramos como nosotros ponemos el ejemplo de ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. 100 grados. Todo lo que sea por encima de 100 grados es una pérdida de tiempo y de energía. Entonces nosotros cogimos y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para llevar a alguien al punto de ebullición y ya está? Entonces cogimos todo lo que sabíamos y dijimos, vale, vamos a dividir todo lo que sabemos en 3 fases. Primera fase, ¿quién? Es decir, ¿en quién se tiene que convertir esa persona que no sabe vender y que aprenda a saber vender en el menor tiempo posible? Es decir, ¿en quién se tiene que convertir? Cuando ya tenemos claro que ha adquirido la identidad correcta, del vendedor correcto, la mentalidad correcta, siguiente fase. ¿Qué tienes que aprender? Preguntas, objeciones, ángulos, etcétera. Y luego, ¿cómo lo tienes que hacer? Y entonces vamos practicando, hasta que yo veo que lo haces de tal forma que te digo, oye, pues ¿sabes qué? Ahora has llegado ¿a qué? A tus 100 grados. No necesitas ni un grado más. Ahora, a buscar una empresa que tiene un producto o servicio, que lo tiene que vender, y tú vas a estar ayudándoles a vender. Y cuando tú cierres una venta para esta empresa, aquí tienes tu comisión. Y esto lo puedes hacer desde donde quieras, porque hay empresas, todas las empresas necesitamos ventas, todas. Entonces las oportunidades, ¿cuántas son? Ilimitadas. Entonces destilamos toda esa formación para que en 8 semanas, oye, alguien pueda aplicar las 3 partes. ¿En quién se tiene que convertir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Semana 8 empieza a buscar a la gente que te necesita, que lo explicamos todo, y a despegar. Entonces los llevamos a un punto de ebullición y no le damos nada más. O sea, no le damos 200 PDFs, 300 vídeos, 400 tal, lo justo para los 100 grados. Y a resultados. ¿Qué significa closer? Que es una palabra que se ha puesto muy de moda en estos últimos años. ¿Cómo le explicaríais a una persona que no sabe lo que es closer para que lo puedan entender? Bueno, me gusta. Closer, al final, Closer es cerrar, ¿no? O sea, cerrar ventas. ¿A qué me refiero? Mucha gente habla de vender. Pero cerrar implica que la transacción, si es económica, está hecha. Es decir, si fuera económica, el dinero lo tengo en el banco, eso es un cierre. ¿Sí? O el objetivo que sea. La gente puede ser cerrar una reunión con alguien importante, ¿no? Entre otros, pero por no liarme a hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha gente vende, pero luego el dinero no se cierra. Es decir, el cliente al final no termina cerrándose o la reunión no se termina cerrando. Entonces, discúlpame, no has vendido, porque vender implica cerrar. Entonces, veíamos que muchas de las necesidades que habían en el mercado es que la gente en la etapa final es donde se perdía todo. Es decir, quizás se hablaba muy bien, buena química, no sé cuánto, pero cuando llegaba el momento de la verdad, no se cerraba. Entonces, ¿qué pasa? Esas ventas se estaban perdiendo. Entonces, nos empezamos a especializar en esa etapa final, porque la otra se puede aprender bastante más rápido, pero en esa etapa final, que es donde la gente le entran los nervios, por no decir otras cosas, ¿no? Y se perdía en cómo hay que hacerlo, en meter un método que ayude a acelerar ese proceso y que realmente esa transacción se ejecute. Eso es cerrar, ¿vale? Entonces, eso es ser closer. O sea, closer es tener la capacidad de cerrar y sobre todo con unos ratios de conversión por encima de la media, ¿vale? Porque en el B2B, si me voy a Estados Unidos, la media está muy baja, o sea, puede ser un 2, un 4%, un 5%, siendo generosos. De cierre. Sí, hablo más, ahí está metido todo en general, ¿vale? Hablamos de presencial, de online, digital, ¿vale? O sea, hay una mezcla, pensar que en el presencial es mucho más bajo lo que son las conversiones, pero es que un closer tiene unas medias mucho más altas. Yeah. O sea, nosotros ahí es donde trabajamos. ¿Por qué? Porque estábamos especializados en ese cierre, en esa etapa final, que ahí es donde se esfuma mucha economía, muchísima. Entonces nace el programa y ¿qué visteis a nivel de expresión en la cara de las personas cuando empezaron a tener resultados? ¿Cómo fue ese viaje de la persona que entraba un poco con miedo, con dudas y que luego poco a poco aplicando el método fue teniendo resultados? Claro. ¿Fue algo rápido? ¿Fue algo que la gente se bloqueaba mucho emocionalmente y tenía muchos miedos? ¿O cómo se vivió todo esto? Es verdad, hay de todo, ¿no? Pero fíjate, Sergio, qué emocionante tiene que ser cuando, por ejemplo, una persona que ha estudiado una carrera de ingeniería, una madre con hijos, decide hacer la formación, nunca ha vendido, ha estudiado una ingeniería y después de 3 meses dice, ¿sabes qué? Estoy ganando más que antes desde mi casa y por lo menos puedo disfrutar de estar con mis hijos. Claro. Estoy decidiendo cuánto tiempo quiero trabajar, porque yo estoy decidiendo trabajar 4 días a la semana y para mí ya el viernes es no tener que trabajar. O por ejemplo, otro chico que estaba ganando 900 euros al mes y después de unos meses, 5 o 6 meses, dice, ¿tú sabes? Nos lo estaba contando. ¿Tú sabes lo que significa que tu padre venga, que dice que no puede pagar el alquiler
y que yo le pueda decir, mira, aquí tienes los 3 meses por adelantado del alquiler, no te preocupes, papá. Claro. O una chica estaba ganando 600 euros al mes en un camping. Había estudiado biología. Va al camping, 600 euros. Se forma, su primera venta, la primera comisión, ¿sabes de cuánto fue? 600 euros. Dijo, Una señal. es increíble. O sea, un momento, espérate. ¿Cómo digiero esto? ¿Cómo digiero esto? Una chica que gana 600 euros en un mes y ahora lo gana quizás cerrando una venta que tarda una hora, hora y media en cerrarla. Qué locura, Le cambió por completo. Entonces, para nosotros, o sea, nos enorgullece mucho saber que a muchas personas ese cambio a nivel profesional le ha repercutido a nivel personal porque deciden ellos, ¿no? Para nosotros, eso es lo que definimos como libertad, ¿no? La capacidad de no tener que hacer algo que no te gusta. Entonces, cuando tienes esa capacidad de no hacer algo que no te gusta, pues eso es increíble. Y cuando ves que, obviamente, ¿no? Son ya miles de personas que hemos formado, unos tardan más, es verdad, unos tardan menos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Hay gente que quizás esas limitaciones las trabaja de una forma más rápida y hay gente que le cuesta un poco más. Y es normal. Si, por ejemplo, vemos un árbol que ha crecido torcido, ¿no? Y ahora lleva torcido mucho tiempo, no lo puedes enderezar de golpe, lo tienes que hacer poco a poco. Pero el cambio al final, si alguien quiere, vamos, o sea, lo puede hacer sí o sí. Y luego también que yo pienso, cuando decimos libertad financiera, yo pienso más en tener una habilidad de estas como las ventas que tener 1 millón de euros en el banco. Es decir, libertad financiera es que, por ejemplo, sabiendo de ventas, no tienes miedo que te vayan a echar de una empresa, porque tú das a otra empresa y te pones a vender. Entonces, yo creo que son estas habilidades las que te dan la libertad financiera y no tanto el tener dinero. No sé qué pensáis sobre eso. Es que eso es, mira, me encanta que hayas dicho esto porque es justo lo que nosotros decimos. Primeramente, yo digo una cosa. Dime qué empresa en el mundo, fíjate, no digo, en el mundo no necesita de ventas. Ninguna. Hay gente que me dice, una ONG, digo, mentira. Perdonad, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que vender la idea de que le financien. El Estado. O sea, el Estado, inversores, no sé si me entiendes, pero es una venta. O sea, necesita, además hay gente que va a buscar esa financiación. Claro. Se está vendiendo. Entonces, eso es lo primero, ¿vale? De hecho, hay gente que, lo digo porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ahora con la inteligencia artificial, digo, qué curioso, que es también mentira. ¿Por qué? Quizás algunas ventas de low ticket, de un bajo ticket, pues te puedo decir que bien la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de ventas de alto valor, ya te digo que como no hay una interacción humana, no se hace eso. Porque tú no vas a hablar con un robot para meter 100.000 pavos. Estoy seguro. Seguro no. O sea, estoy segurísimo. Mucho que te diga, no, es un... Vale, muy bien, te digo que no. Pero encima, lo digo porque nosotros ahora mismo estamos ayudando a varias empresas donde son empresas de software de inteligencia artificial y nos contratan a nosotros para que ese software se venda. Pues, ¿entiendes? No me cuadra mucho, ¿entiendes? Yeah. ¿A qué me refiero? Si la venta, es decir, mientras haya seres humanos, la venta va a seguir. Y sobre todo porque te da la capacidad de decidir con quién, cuándo y cómo trabajar. Que esto es muy importante. Porque lo que tú decías, es decir, yo si tengo la capacidad de cerrar ventas, imagínate, tú puedes haber hecho mucho. Incluso puedes tener, imagínate, inversiones, casas, lo que tú quieras. Pero tú imagínate que viene, como ha pasado, situaciones adversas en la historia, que las ha habido. Crisis, inflaciones, guerras. Pregúntale a los de Ucrania que tenían 15 pisos. Yeah. ¿Qué? ¿Que están ganando de los alquileres? Que no digo que esté mal, ¿eh? Ojo al dato, no me estoy metiendo con esto porque son cosas que hay que hacer. Pero quiero que entendáis. Tú imagínate que lo pierdes porque no está en tu poder, por circunstancias que están ajenas a tu voluntad. ¿Vale? Es decir, que no digo que esté ni bien mal, digo simplemente, están ajenas a tu voluntad. Pero si tú tienes este tipo de habilidades, como por ejemplo es la de cerrar ventas, tú aunque hayas perdido todo, tú tienes la capacidad de volver a generar porque dependes de ti. Y como hay empresas en todo el mundo y todas ellas necesitan de gente que les cierre, si tú eres muy bueno y dices, aquí estoy señores, no me creen, probarme un mes, y tienes esa capacidad de demostrar que eres de vender, nunca te va a faltar economía. Apúntate esto, nunca te va a faltar de tu economía, porque vas a tener la capacidad de volver a generar, de volver a crecer y luego... Perfecto, porque tú luego podrás escalar, luego incluso podrás hacer inversiones, oye, en cripto, trading, bolsa, que está fenomenal, que hay que hacerlo. Pero que siempre tengas una as en la manga, como se suele decir, que tú tengas siempre la capacidad de poder generar ingresos cuando quieras y como quieras y sin techo de ingresos. Eso es saber cerrar ventas. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y con eso, luego puedes seguir jugando, como digo yo, en el juego de los negocios como te dé la gana. Por eso, fíjate, el concepto cómo cambia de libertad financiera o confianza financiera. Es verdad. Es verdad. Yo prefiero tener confianza. Sí. ¿Por qué? Porque la confianza, si yo tengo una habilidad donde tengo la confianza de que puedo generar hoy mis ingresos, yo puedo perderlo todo hoy y mañana lo puedo recuperar. ¿Por qué? Porque es la habilidad la que me ayuda a generar esos ingresos. Entonces yo prefiero trabajar en habilidades que me dan confianza financiera
a no libertad financiera. Todos conocemos gente que ha podido tener libertad financiera Y luego va a perder. y luego la pierde. Y dices, un momento, si no tienes la habilidad, no lo recuperas. Cualquier persona que está viéndonos que quiera aprender con vosotros, ¿cómo puede ser este proceso? Dejaremos el link en la primera descripción. Sí. Pero ¿por dónde empezarán? Bueno, yo creo que lo ideal es que si ponemos un link en la descripción, que le hagan clic ahí y quizás les podemos dar un poquito más de contexto. Y Vale. podemos dar una Genial. explicación un poquito más amplia para el Vale. que quiera y les explicamos exactamente estas fases que hemos dicho de, oye, ¿en quién te tienes que convertir? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo podrías hacer? Pues bueno, pues que lo vean en la descripción y así Total. se hacen una idea más Mira, concreta. Al final, en Autos nos gusta compartir mucho contenido, ¿no? Las redes son, ya veis, no nos hemos cobrado mucho las cabezas. Alfonso y Cristian, Cristian con CH, tenemos mucha información, pero sobre todo, si quieren tener como una capacidad, es decir, un marco de circunstancias completo de esto de closer de ventas o de esto de cerrar ventas, de qué implica, si puede ser algo que me puede venir bien a mí, si puede ser algo que puede ser rápido, si puedo generar ingresos, en cuán rápido puedo generarlo, cómo puedo empezar, no he vendido nunca, no tengo un producto, no tengo un servicio, no tengo empresa, o sí que lo tengo, ¿cómo me puede ayudar? Ahí lo pueden ver porque de forma muy rápida lo hemos como resumido para poder como profundizar en ese tema. Genial, pues lo dejaremos aquí debajo por si a alguien le interesa. Y yo creo que cualquier persona que quiera tener esta habilidad, de hecho, yo siempre lo recomendaba al principio cuando me decían, ¿qué harías para empezar a generar ingresos? Digo, coño, pues lo que yo haría, lo que yo hice en su tiempo, porque yo empecé montando tiendas online y decía, vale, tengo el producto, tengo lo que sea, pero no sé vender. Claro. Y es que encima, como vía más rápida, es mucho más fácil ir a una empresa que ya funciona, es más fácil ayudar a alguien que le va bien que intentar montar algo desde cero y decirle, oye, yo te ayudo a vender más. Entonces, yo para cualquier persona que quiera empezar a generar ingresos o empresas o cualquier cosa así, yo le diría que se metiera a formación de ventas porque para mí, tío, me cambió la vida, de verdad. Y no lo digo por quedar aquí, porque el saber vender es como que te da una confianza a otro nivel, tío, a otro nivel. Totalmente. Fue increíble. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, ¿por dónde podemos seguir para dar algún tipo Yo así que- más de ventas? Yo quería preguntarles acerca de, por ejemplo, cuando todo el proceso que va antes de la venta, se ha puesto de moda el appointment setting, esto. Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Esto de dónde aparece? Esto que se llama setter, que hay una marca, hay una raza de perros que se llama setter, no sé si os Sí, vale. lo sé, sí, sí, Pero esto de coño. Es verdad, muchas gracias, es verdad. Tío, ¿de dónde ha salido esto de setter? ¿A quién se le ha ocurrido el tema de setter y cómo de repente aparece una persona que es como, una Sí. persona antes del closer, ¿no? Esto, Sí. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sale? Al final sale un poco también de Estados Unidos, donde se dan cuenta que dicen, vale, un momento, ¿qué hacemos con las personas que no hemos sabido cerrar? ¿No? Pues volvemos a generar conversaciones o nos entra alguien por redes sociales que nos hace un comentario. Oye, pues tal, me gusta lo que hacéis, fantástico. Pues ahora esta persona entra y inicia una conversación. Y esa conversación, el objetivo que tiene es que esa conversación al final se la pases a quién? A alguien que pueda cerrar esa operación. Porque normalmente el appointment setter lo que hace es eso, appointment. O sea, te crea una reunión, te agenda una reunión. Entonces, muchas de estas cosas sí que es verdad que ahora están saliendo herramientas que te pueden hacer ese trabajo, pero finalmente, ¿quién va a cerrar? Te va a cerrar un closer, una persona que sabe cerrar la operación, porque el appointment setter, su función no es cerrar, es pasarte el lead, pasárselo al closer, para que ese closer finalmente tenga una conversación y diga, oye, perfecto, vamos a cerrar esa operación. Y cualificarlo también, ¿no? De por Cualificar medio. el proceso. Vale. Dependiendo del proyecto, el propio closer puede ser setter, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho es Si que... yo me agendo a mí mismo mi reunión, no sé cómo... Sí. Es que eso está pasando ahora, es decir, están haciendo una fusión de ese trabajo porque están viendo, a ver, que no digo que esté mal, ojo al dato, pues esto de cualificar está muy bien, lo que pasa es que el trabajo es muy arduo, generalmente, sobre todo si trabajas con cuentas muy grandes. Tú imagínate una cuenta muy grande, donde tiene, cada vez que pone un post o cualquier cosa, tiene tropecientos me gustas o tropecientos comentarios o gente que escribe. Pues eso hay que responderlo, es un trabajo arduo. Pero claro, no significa que eso te dé dinero. Por eso generalmente un setter tiene que tener como haces como un fijo, porque si no, es decir, no sé qué estoy haciendo aquí, porque te dicen, bueno, vas a ganar un porcentaje si el closer cierra, ya, pero Claro, son muchas horas. las horas que le he metido yo aquí quizás no me compensa. Entonces, ¿qué pasa? Están empezando a hacer una fusión, ¿vale? Para que sea como más rentable y que quede todo como en una misma figura. Pero de nuevo, la base, de nuevo decir, de todo, al final termina siendo en el cierre. Porque si no hay cierre, pues todo está muy bonito y yo puedo hablar contigo, que es cierto que a lo mejor ya mañana puedes comprar y tal, pero como que se diluye mucho a nivel de ganancias, hablo, ¿eh? De nuevo, no digo que esté mal, ¿vale? Pero creo que esa función al final de tener una conversación y llevarla puede ser mucho más rápido si ya alguien sabe cerrar, ¿vale? Hay algunos matices de copy, de saber escribir, pero al final la base sigue siendo psicológica, ¿no? ¿Cómo te puedo llevar? Oye, ¿te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? Fantástico. Oye, y si Claro. es como más rápido, se puede como filtrar de una forma más rápida. Y cualificar, porque yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Cómo se cualifica, primero, que merezca la pena hacer la llamada y luego en la llamada que digas,
este tío es su momento, no por dinero, sino que igual es su momento, o no tiene dinero, sí que tiene dinero, ¿cómo podemos cualificar? ¿Qué preguntas hay que hacer? Hay que hacer una serie de preguntas, sobre todo, nosotros siempre enseñamos que tenemos que poner una escala a la persona, ¿no? La escala va del 0 al 10, imaginémonos. Vale. Y de 0 al 10 significa que 0 no hay interés por comprar. A partir de 5 para arriba empiezan a haber unas necesidades más claras. Claro. Entonces, a medida que vayamos subiendo en la escala, mejor, más cerca estamos del cierre. Claro, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con alguien que está en 0, en 1, en 2 o en 3? Ahí tenemos que hacer preguntas, que nosotros llamamos preguntas de psicología inversa, donde lo que hacemos es que sea la persona la que empiece a cualificarse. ¿Por qué? Porque cuando alguien está por debajo de 5, no tiene ese deseo, no hay una motivación de comprar. ¿Y qué ocurre? Que la motivación, para que alguien compre, se puede hacer de dos formas. La motivación tuya la puedo descubrir o la puedo crear. Lo más difícil es crearla. Claro. ¿Cómo la creamos? Por poner un ejemplo muy tonto, pero que se entiende. Tú imagínate que estamos con un niño de 5 o 6 años, estás con tu sobrino, y ahora él no está pensando ni en una piruleta ni en nada. Y le dices, oye, ¿te apetecería una piruleta? Pues una piruleta sí. No estaba pensando en una piruleta. Pero una pregunta tuya ha catalizado algo para que te diga, sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado la necesidad porque no había. Y luego la podemos también descubrir, porque puede haber una necesidad. Hombre, si alguien acude a una sesión, algo de necesidad hay. La tengo que descubrir. Entonces, hay mucha gente que quizás entra en una conversación de ventas. Imagínate, ¿no? Que nos dijera, oye, y tú me dices, oye, pues Cristian, a ver, mira, agenda una sesión, pero te voy a decir una cosa, yo llevo vendiendo desde un montón de tiempo, hemos hecho un montón de formaciones, pero bueno, no tenía nada que hacer el fin de semana, me he apuntado a esto que habéis dicho y tampoco lo he visto entero, pero he dicho, bueno, no tengo nada que perder, pues que me contéis. Imagínate, ¿cómo entra en la escala? ¿Dónde está en la escala? En el subsuelo, en el frío. Ahí, cualquier argumentación que yo te pueda decir, no te va a valer. Lo que va a valer es que ahora yo empiece a darle la vuelta a la tortilla y ver cómo puedo llevarte a la escala hacia arriba. Entonces quizás te digo, oye Juan, oye, enhorabuena, o sea, fantástico, y habla muy bien de ti, que a pesar de toda la experiencia que tengas en todos estos años, en venta y en varios proyectos que me has dicho, que aún así te sigas queriendo como reciclar o estés abierto a nuevas opciones. Pero claro, aquí viene la pregunta. Yo me pregunto, Juan, con tu experiencia y con tu trayectoria, ¿qué crees que realmente te podemos aportar nosotros en este punto? ¿Vemos la pregunta? Ahora eres tú el que me tienes que convencer. Porque esa pregunta es la que va a hacer que yo pueda detectar, estamos ahora en un 0 y pasamos a un 2. Claro. Y si pasamos a un 2, quizás podemos pasar a un 5 y tú me dices, no, pues sí, pues... No, pero a ver, siempre es bueno aprender, ¿no? De cualquiera al final aprendo algo. Y ahora ya entramos. Ostras, pues mira, yo pienso igual que tú, que de cualquiera al final se puede aprender algo. Oye, por curiosidad, Por curiosidad, ¿qué es lo que más te ha gustado de nosotros? ¿Qué es lo que has dicho? Oye, pues mira... Y ahora que entramos en esa conversación, donde yo solamente te hago una pregunta en la que tú te cualificas. Qué bueno. Y entonces así podemos detectar si una persona está cualificada para cerrarla o no. Porque si yo no lo subo y no hay interés, no lo creo, no lo detecto, no hay forma, pues quizás la venta, ¿cuál va a ser? Mira, Juan, lo siento, pero no podemos ayudarte. Pero te puedo recomendar quizás algún libro, algún recurso, te puedo recomendar a otra persona. Entonces eso lo tenemos que ir haciendo esas preguntas, y donde muchas veces al principio era un no, lo hemos convertido en un sí porque hemos creado la motivación, porque realmente estaba ahí, lo único que no le hemos sabido catalizar. Qué bueno ese punto, el último que has dicho, el acabar recomendando algo, dándole algún regalo para que se quede buen gusto de ti, ¿no? Claro, exacto. Totalmente. Sí, porque piensa que un no hoy no significa un sí en el futuro. Ya. Porque hay gente que a veces como, me ha dicho ya que no y me olvido. Discúlpame. Nosotros tenemos clientes que un año después han entrado. Y no, es que esa conversación no se me olvidó. Y durante todo ese tiempo yo me había marcado que sí o sí iba a estar con vosotros. Pero si tú no cierras de una forma adecuada, educada y con las puertas abiertas, que siempre hay que dejar las puertas abiertas, puedes estar pidiendo mucha economía. Porque hay una base, hay siempre un porcentaje que no va a comprar inmediatamente, sino que va a comprar en un futuro. Entonces como que no ha sucedido la venta, pero sí que se ha quedado la confianza con el cliente, que Exacto. es mucho más válido en el largo plazo. Exacto. Totalmente. Vale. Porque tú también te quedas con esa experiencia, ¿no? Tú sabes que aunque no hayas comprado, dices, oye, qué bien me ha escuchado, qué bien me ha tratado. Ya Oye, ves. He probado el coche y mira qué majos han sido. Correcto. Ahora, si en el futuro compro un coche es este. Exactamente. Total. ¿Sí? Nosotros siempre decimos como que no hace falta hacer una venta para conseguir un cliente, porque muchas veces vas a un sitio que te han tratado tan bien que dices, joder, no le he comprado porque no al momento, pero este tío yo voy a volver a comprar aquí porque o voy a volver a ir a comprar. ¿Y te ha pasado al revés? ¿Que has querido ir a comprar algo, te han tratado mal y te vas a echar? Dices aquí ya o algo.
Pero el problema no era el producto ni el servicio. El problema era el trato que te han dado, Total. la experiencia que has tenido. Sí, Y te has ido a comprar eso en otro sitio. Sí, es verdad. Pues eso es muy importante. De cómo creamos... Fijaros, no estamos en el sector de las ventas, Alfonso y yo. No estamos. Estamos en el sector de las relaciones personales. Ya Literal, ves. ¿eh? Ya ves. Eso es. Cuando tú cambias ese enfoque, dices, ostras, es verdad. Cambia por completo. Y de la psicología. Bueno, perdón. Sí. No, yo quería contar simplemente la diferencia que hay entre... estamos hablando de la llamada de ventas típica, ¿no? Para vender un producto, un servicio, lo que sea. Pero claro, ¿qué pasa con las negociaciones presenciales? ¿Cómo son esos cafés presenciales que tengo que hacer con un proveedor para bajar el precio? Yo qué sé. Solo que habéis tenido formaciones a empresas en las que la formación no ha ido a un closer de ventas típico que te vende algo por teléfono, sino que es una persona que a lo mejor se encarga de ir presencialmente o de que sea un juego distinto, ¿no? Como más lento, porque a lo mejor Sí. el precio es más grande, a lo mejor es una comida, a lo mejor en esta Sí. comida mi intención simplemente es que me conozca y que haga bien. ¿Cómo es ese proceso de venta y cómo es qué tiene que tener en cuenta una persona? Bueno. Lo primero que hay que tener claro es que vender y negociar son dos cosas diferentes. ¿Vale? Que eso se confunde. Importante, sí. Que la gente cree que es lo mismo. No. O sea, para entrar en negociar tienes que tener todas las bases fundamentadas 100% de la venta. Esto es lo primero. Tienes que ser muy bueno vendiendo para meterte a negociar. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque en la negociación, y además esto rima de todo lo que voy a decir, en la negociación no entra o no tiene lugar la improvisación. Una negociación está estudiada al mínimo detalle antes de que tú y yo nos veamos. O sea, estudiado, hay negociaciones que se preparan con meses. Total. O sea, donde hay estudios, ¿por qué? Porque en una negociación yo tengo que ver lo que yo tengo y lo que tú tienes. Lo que te puedo ofrecer y lo que me puedes ofrecer. Lo que puedo perder y lo que puede perder el cliente. Lo que me legitima, es decir, qué cosas legitiman lo que yo voy a decir, ¿a qué me refiero? ¿Qué cosas fuera de mí me proporcionan información que valida? Pues imagínate, leyes, recursos, validaciones legales, personas que posicionan y que te dan esa validez. Es decir, ¿qué recursos legitiman mi información? ¿Vale? ¿Sí? Y luego, sobre todo eso, incluso tener respaldo sobre esa negociación, sobre, oye, ¿hasta qué puesto, pues, hasta qué estoy yo dispuesto a llegar? Porque hay una cosa también que es muy importante. En una negociación no está lo de ni para ti ni para mí, ¿eh? Lo dejamos en medio. O sea, eso no es negociar, discúlpame. Porque en una negociación no es un 50-50. Es decir, no significa que las dos partes se vayan por igual de satisfechas. Sí o sí hay un reparto de win-win, pero no tiene por qué ser equitativo. Esto hay que saberlo. Puede ser un 60-40, puede ser un 70-30. ¿Sí? Aquí es donde, según cómo seas tu negociación, de bueno y negociando, y lo que puedas ofrecer y lo que te respalda, para poder y tirar más o menos. Claro, esto requiere de un estudio muy fuerte. Requiere una preparación. Es decir, yo tengo que haber preparado antes esa conversación. Yo tengo que haberla vivido, entre comillas. Tengo que tener las posibles variables, las posibles respuestas, para que no me pillen fuera de juego. Que te puede pillar, ojo al dato. Pero la idea es que eso suceda lo menos posible. Por lo cual, imagínate el trabajo que hay de trasfondo en una negociación. O sea, es muy potente. ¿Alguna vez en el colegio habéis jugado a los cromos? Ah, sí. Sí. ¿No? Eso es negociar. Es verdad. Sí. Eso es negociar. Porque al final, reducido y simplificarlo, es eso. Porque tú quizás tienes unos cromos y yo tengo unos. Pero quizás tú tienes uno muy valioso. Y te lo voy a cambiar a cambio de 3 míos. ¿Correcto? Entonces la negociación es saber conceder y no ceder. Que es diferente. Entonces normalmente los que no negocian muy bien ceden muy rápidamente. El que sabe negociar muy bien concede. Es una cosa a cambio de la otra. Entonces yo sé cuáles son mis cromos, tengo que prever cuáles son los tuyos, pero tú quizás nunca sabes mi baraja entera. Pero tú estás contento, yo estoy contento. Y quizás la mejor negociación es no hay negociación. No hay trato. A veces el mejor trato es que no hay trato. Entonces, ese nivel, cuando lo llevamos al corporativo, tienes que estar muy bien preparado para saber crear esos cromos, tenerlos y tener una estructura muy clara. Y ahí juega el lenguaje no verbal, lo que te dice la persona, cómo te lo dice, cuánta gente tienes, si te entra gente que al principio de la reunión no conocías y ahora de repente te lo ponen ahí, tienes que saber si es un influenciador, si decide, si no decide. Tienes que saber todas esas cosas para que una negociación no se estire como un chicle y tengas las tablas para cerrar un trato lo mejor posible. De hecho, esto es muy interesante lo que acabas de decir simplemente como matiz, para que la gente entienda, por lo mejor el tema de conceder y ceder se han quedado un poco como en dudas, ¿no? Simplemente en el tema de, lo digo porque nos gusta poner este ejemplo mucho, ¿no? Tú imagínate que estás en una boda y llega un momento en el que te dice, oye Sergio, entonces, mira, nosotros o lo ponemos a 90 días, el pago, o es que es la forma en la que trabajamos.
Y tú imagínate que sí que puedes llegar a 90 días, ¿vale? El error que puedes cometer, si tú, en este caso, cedes, es decir, pues sí, sin problema, lo ponemos a 90 días y tal. Porque esa persona, en su subconsciente, es decir, la próxima vez que venga le voy a pedir a 120. Porque no ha habido ninguna resistencia. Otra cosa es que yo te diga, a ver, espérate, Sergio, déjame pensar. Entonces, me estás diciendo que si hacemos a 90 días, podemos llevar a cabo la operación, ¿no? Para que podáis hacer el pago a 90 días. ¿Es así, Sergio? Tú vas a decir, sí, a eso me refiero. Ok. A ver, tendría que hablarlo con la empresa, pero una cosa. Si en vez de hacer un pedido ahora, hacemos un pedido cada 2 semanas, yo creo que esto será de una forma que podamos llegar a que podamos hacerlo a 90 días. ¿Te parece bien que hagamos esto, lo cerremos ya y yo me encargo de que te lo pongan a 90 días? Has concedido. He concedido. Yo te doy 90 días, pero tú me vas a hacer un pedido cada 2 semanas. Qué bueno. Lo firmamos. ¿Por qué? Porque, primero, a la otra persona, es decir, en tu caso, ¿con qué te has quedado? Ostras, he conseguido los 90 días, lo he logrado. No sé si me entiendes, lo he conseguido. ¿Vale? Pero yo también me voy con una ganancia. Yeah. Es un ejemplo muy sencillito, porque esto es una expresión muy sencilla, pero para que la persona entienda, los que lo estén viendo, la diferencia entre conceder y ceder. Vale. El error que se suele cometer es que siempre se cede. Eso es un error. En una negociación es un error gravísimo. ¿Y en una negociación hay que llevar tu precio límite también ya establecido o es algo que se puede improvisar? Por ejemplo, vamos a negociar un coche. Nunca se improvisa. Jamás. O sea, no puedes improvisar el precio. Tú tienes que saber unos rangos. El mínimo, lo que nosotros llamamos cuando tiramos el ancla, es decir, el precio que fijamos. En algún momento yo tengo que dar un precio. Te voy a decir, este es el precio. Vale. Y luego, ¿por qué el ancla? Porque cuando tú vas en un barco, cuando tú echas el ancla, el barco no se queda fijo constantemente, sino cuando tú echas el ancla, el barco que tiene como un margen, ¿vale? Eso es el ancla. Entonces, cuando yo anclo, yo tengo que saber que tengo que jugar con un margen. No me voy a ir a mi mínimo, ni voy a darte una oferta que sea totalmente desorbitada y tú me digas, oye, se te ha ido de la cabeza. Entonces, tiene que ser en un punto en el que sea creíble el precio, pero que al mismo tiempo tengamos un margen, el ancla, para negociarlo. Y ahora, cuando alguien ha echado el ancla, yo te doy el precio, entonces empieza el intercambio de cromos. Vale. Pero claro, si yo automáticamente me voy a un precio que improviso, pues yo no sé quizás mi margen en ese momento. Y ahora tú empiezas, como eres un profesional negociando, me empiezas a intercambiar cromos, pero yo como también lo estoy improvisando, yo no sé si estoy dando demasiado. Y entonces, ¿qué pasa con mucha gente? Que luego va a la empresa y dice, he cerrado el trato, hemos entrado con esta empresa. Muy bien, ¿qué le has dado? Estamos ganando. Ya, pero hemos entrado, lo hemos conseguido, estamos dentro. Ya, pero ¿qué tipo de negociación has hecho? Claro. Ninguna. La otra persona tenías un profesional de la negociación delante y te ha sacado de todo. Porque eso se nota. Tú cuando hablas con alguien sabes si es un negociador profesional o no. Entonces cuando tú vas tanteando el terreno y dices, uy, esta persona no sabe mis intereses, mis objetivos. Las preguntas que me hace se nota que no se ha preparado esta parte. O, por ejemplo, no tiene un BATNA, ¿no? Quizás si alguien no sabe lo que es un BATNA, ya sabe que no es un buen negociador. Yo tengo que tener mis alternativas sobre la mesa. ¿Cuáles son mis alternativas? Entonces, todo esto, si tú no lo tienes, tú puedes saber quién tienes delante. Y entonces, si eres bueno negociando, pues vas a sacar más cromos. ¿Cómo has dicho que yo soy un mal negociador? ¿Un banda? Un BATNA. Un BATNA. Sí. O sea, tú tienes que tener como unas alternativas. ¿Por qué? Vale. Porque cuando tú tienes alternativas, negocias sin presión. Imagínate que vamos a un banco y tú tienes que negociar una hipoteca. Claro, si tú solamente vas a un banco y no tienes otros, ¿qué ocurre? Que tú no tienes poder de negociación, te vas a poner nervioso. Ay, venga, apriétamelo un poco, déjamelo un poco tal. Pero si tú tienes varias alternativas, cuando vas a negociar con el segundo o tercer banco, tú tienes esas alternativas. Entonces negocias sin presión. Porque en un momento dado, como tienes una mejor alternativa, le puedo decir que no. Y esa persona, cuando le digo que no, quizás en ese momento me dice, bueno, espérate, a ver si puedo, déjame preguntar a ver si el gerente de cuentas me deja hacer algo. ¿Entendemos? Vale. Entonces tú te puedes levantar de la mesa de negociación cuando tienes BATNA, cuando tienes alternativas, te puedes levantar sin ningún miedo. Pero no hace falta usarlas como, oye, que mira lo que me da el otro. Nunca se enseña. Nunca se enseña. No, okay, eso te lo voy a dejar para ti, porque sabes hasta dónde puedes jugar. ¿Qué pasa? Vale. Que cuando tú tienes a alguien delante y te dice, mira, te voy a enseñar el presupuesto para que veas, ya sabes que no es bueno negociando. ¿Por qué? Porque te ha enseñado ¿qué? El BATNA. Entonces, cuando alguien de entrada te dice, oye, pero es que la competencia, mira, te voy a enseñar el presupuesto, te voy a enseñar, bueno, pues si quieres enséñamelo. Mira, aquí lo tienes sobre la mesa, porque yo soy muy transparente, te lo quiero dejar sobre la mesa para que no tengo ninguna as bajo la manga. Genial, me parece muy bien, pero ¿me has enseñado qué? Tu BATNA. Entonces, un BATNA nunca se enseña. Porque cuando lo enseñas, ¿qué haces? Pierdes poder de negociación, porque entonces yo puedo saber si te anclo el precio a un lado o a otro. Claro. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, en el caso de enseñarlo pero sin enseñarlo todo, rollo, mira, que de hecho es que, para que lo te hagas una idea, es que me están contactando tal, competencia tuya, pero no dices lo que te están ofreciendo. Simplemente como que le dejas esa sensación de, hostia, este cabrón Sí. Pero ahí... no tiene, ¿sabes? Eso no es lo mismo, ¿no? Claro, a ver, hay negociadores que juegan sucio. Hay que también saber con quién juegas Vale. y tratar de ver si lo que te dice es verídico o no. ¿Vale? Por eso el tema de negociar, por eso digo que no es fácil Claro, y claro, requiere claro. una preparación previa. Por eso también, por ejemplo, tú tienes que entender muy bien qué está haciendo tu competencia. O sea, por ejemplo, qué está sucediendo en el mercado. La que le pillas mintiendo. Claro. Claro. O sea, pero eso... pero no se lo vas a decir. Lo que dices, esto no está haciendo... Claro, no se lo vas a decir, Claro. pero de forma políticamente no respetuosa, tú puedes jugar con esa baza Claro. a tu favor. O sea, todo eso te ayuda a ti a negociar muy bien. Porque cual. tú, por ejemplo, sabes que es un farol, es perfecto. Sigues negociando si te interesa. Todo. Porque sabes que lo que te está diciendo no es verídico, te ha dado, pues perfecto. Pero claro, por eso digo, es que negociar no puedes improvisar. Ya. Por eso requiere estudio. Por eso digo que a veces hay negociaciones que duran meses, dependiendo de lo que te juegues. Porque claro, estás hablando de que son cosas potentes y suelen ser cifras grandes. De hecho, el buen negociador va a saber leerte perfectamente el lenguaje no verbal. De hecho, si vais, por ejemplo, abogados, fijaros que las mesas en un despacho de abogados son de cristal. Suelen ser de cristal. Suelen Para- ser para de verte cristal. entero. Claro. ¿Por qué? Porque te ven entero. Entonces ven si estás cruzado, si estás nervioso, si tienes un tic. Si cruzas las manos. Si cruzas las manos. Entonces, ¿qué hace? Que muchas veces tú, cuando estás negociando, no solamente te fijas en lo que dices, sino en lo que no dices. Porque muchas veces lo que no dices habla tan alto que lo que dices no se escucha. Entonces, ¿qué ocurre? Que el buen negociador es un buen observador. De hecho, Entonces crea el escenario ideal para tener ciertas ventajas. Entonces, ¿dónde voy a poner a alguien en una reunión? Pues quizás en un despacho donde la mesa es redonda, donde la mesa es de cristal y donde yo tengo muy claro quién se va a sentar dónde. Y si la mesa, imagínate, te invitan a una negociación y es rectangular, ¿vale? Y es un despacho, imaginemos una mesa rectangular con 10 sillas. Y hay 2 y el resto de sillas distribuidas. Entender y saber leer quién se sienta dónde te indica quién tiene poder más de negociación o no. Claro. Y leer eso es muy importante. ¿Quién se pone cara a la puerta, cara a la pared, en un sitio o en otro? Si me pongo a la derecha o a la izquierda. Eso puede saber... Tal cual. Claro. Normalmente los que tienen poder que se ponen en medio, ¿no? En medio de toda la mesa o no. No. Vas a tener una persona aquí. ¿Por qué? Y posiblemente controlando la puerta. ¿Por qué? Porque quiere tener el control. Nunca se pondrá detrás de la puerta. Dependiendo, si vamos Alfonso y yo a negociar y tenemos una persona ahí que sabemos que va a ser el influenciador, pues uno de nosotros dos se va a poner aquí, porque solemos recibir la información de un lado, somos más receptivos de recibir la información de un lado de nuestro oído o otro. Si uno de los dos tiene que hablar más, nos pondremos en un sitio u otro. ¿Entendemos todo este juego? Porque depende del hemisferio del cerebro. O sea, es que esto es... Hay mucha psicología y Mucha psicología. Es mucha cosa, 100%. O sea, que por el lado del cerebro. Sí, también. Sí. O sea, Sí, que- ¿por dónde te llega la claro. información? Es que esto, para que entendáis, simplemente nosotros a veces ponemos un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda. Incluso cuando decía Cristian de que a veces hablamos más con lo que no decimos que con lo que decimos. Eso ¿no? es verdad. Y esto es así, porque yo, por ejemplo, digo, estoy súper feliz, chicos, de estar aquí en esta entrevista. La verdad que tenía unas ganas tremendísimas. O sea, estoy tan feliz que no sé, ni he dormido esta noche, no sé ni cómo iba a decirlo. Y, oye, gracias por esta oportunidad que, la verdad que Ya. he hablado más. Tus acciones, 100%. Claro. El lenguaje no verbal, Estáis ¿sí o ahí, no? estáis ahí con la Si cabeza la, gente de agachada de Spotify, todo. si la gente de Spotify lo llega a ver, hubiera sido O sea, espectacular. lo he hecho... Dramatismo puro. pero lo he hecho muy heavy, pero para que veáis que mis palabras, imagínate, lo transcribe. Inteligencia artificial transcribe las palabras. Perfectas. Oh, qué guay, ¿eh? Está súper feliz esta Me persona. ha puesto de estar aquí. paréntesis, cabecea triste. Ladeando así. Pero sí o no, es que Total. es así. Entonces, claro, lo hago muy heavy, pero para que veáis que hay muchos matices que hay que tener en cuenta. Incluso, yo me acuerdo, bueno, en esta época que tuve Closer estuve, por poco entro a vuestra formación, me estuve informando porque veía que teníais un apartado que se llama el método Ben. Aún lo seguís también. Claro, yo me quedé flipando cuando lo escuché. Es como que solo con la cara podéis ver un poco cómo es la Hostia. persona. Sí, la Sí, morfopsicología. morfopsicología. También lo utilicéis para las Sí, ventas, claro, ¿no? Totalmente. claro, porque según los rasgos faciales de una persona toma las decisiones. Tú quieres saber si te está mintiendo, Me ¿no? estás explicando más a fondo la morfopsicología porque es muy interesante. Sí, o sea, tú imagínate que estás con alguien y ahora te está diciendo algo y él hace un gesto, ¿no? Imagínate que te dice algo y hace así, ya está, es una microexpresión. Quizás no te transmite nada,
Pero yo sé que en ese momento quizás lo que me está contando, lo que estoy contando, quiere cambiar de tema, no se siente del todo cómodo. Imaginémonos, ¿vale? Wow. ¿Qué ocurre? Que yo he activado algo que yo me tengo que dar cuenta que eso ha pasado. Entonces, en ese momento tengo que parar y decir, oye, por cierto, Sergio, lo que te he dicho resuena al 100% contigo. Y tengo que ver si me estás diciendo que sí o que no. Y quizás me estoy diciendo, sí, adelante. Pero estoy viendo que quizás mientras me estás diciendo sí, hay un gesto tuyo que me está diciendo, no me está diciendo la verdad. Entonces yo sé que no voy bien. Todo lo que te esté contando, no estoy creando esa conexión. O tú no te lo estás creyendo. O lo que tú me estás diciendo no te sientes cómodo diciéndolo. Tú no hablas con su voz, sino que hablas con su cuerpo. Y luego es que hay una cosa, es que la morfología va incluso más en profundidad. ¿A qué me refiero? Antes de que empiece la conversación, mirándote tu cara, yo ya sé cómo eres. Claro. Por el ancho de tu frente, por la inclinación, por la nariz, por los ojos, si están abiertos, si están cerrados, tipo de cejas, por la boca, si es prominente la mandíbula, si la cara es ancha o no. Con eso, yo ya puedo saber tu tipo de personalidad, tu estilo de comportamiento. Esto es una locura, Entonces, claro. ¿Qué significa? Claro, tú imagínate, yo ya voy con una ventaja competitiva, porque yo estoy viéndote, no hemos empezado la conversación y yo ya sé el tipo de persona como eres. Si eres una persona racional, si eres una persona más metódica, si eres una persona más impulsiva, ¿qué es lo que te llama más la atención? ¿Cómo vas a tomar la decisión? ¿Sobre qué temas tendría que hablarte que te van a interesar mucho más? Wow. Eso es la morfopsicología. Y está más que probado hoy en día de que eso realmente se puede testar y ver que una persona toma así las decisiones. De hecho, esto lo utilizan mucho en los interrogatorios, el tema de FBI, el tema de la CIA. ¿Por qué? Porque necesitan, analizando la cara de una persona, cómo va a ser, cómo va a tomar las cosas, cómo va a tomar las decisiones, cómo va a influir, si va a mentir, si no va a mentir. Lo de la mentira, ¿no? De que si miras de repente... Claro, pero eso ya son incluso movimientos con tema también de lenguaje. Y no es solamente uno, o sea, tienes que tener, porque muchas veces la gente dice, bueno, te ha hecho así y resulta que te ha mentido. Pues no, porque quizás el hombre está cómodo así. Eso es un aspecto, tienes que ver si otras varias piezas del puzzle se repiten y entonces tienes la prueba clara de que, vale, esa persona está en este modo, ¿no? Entonces, eso, pues imaginaros la ventaja que tienes cuando negocias así. Porque antes de, o sea, una venta, ¿cuánto se gana? Muchas veces se gana antes de que ocurra la conversación. Por cómo te preparas, cómo estudias a la persona, cómo eres capaz de iniciar la conversación. Todo eso lo sabemos que una venta, tú imagínate que vendes a alguien que es muy puntual y quedas con él a las 10 de la mañana y sabes que es puntual. Y llegas a las 10:05. ¿Cuándo has perdido la venta? Ya está. No hace falta ni que empieces a hablar con él. Correcto. Entonces, tú sabes que una persona es así y llegas 5 minutos antes. Oye, muchísimas gracias, respeto muchísimo tu tiempo. Mira, el objetivo de esta reunión es que en menos de 10 minutos salgamos de aquí con claridad absoluta si esto tiene sentido para las dos partes o no. Y esa persona metódica dice, por fin, música celestial. Pero esa misma palabra o esa misma frase no se la puedo decir a alguien que, por ejemplo, toma las decisiones más emocionalmente. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque piensa y procesa la información de otra forma. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad, ¿no? Como un actor, ¿no? Un actor le dices que llore y llora. Un actor le dices que ahora sonríe y sonríe. Se mete y ejerce todos los rangos de emociones. Entonces, mis rangos de emociones los tengo que calibrar con los tuyos. Y entonces podemos entendernos bien y muchas veces tenemos conversaciones con gente que dices, oye, qué majo, como si lo hubiera conocido. Joder, me apetece, yo qué sé, seguir conversando. Y no sabes por qué. Es ese sexto sentido que tienes, ese feeling, pero ese sexto sentido, ese feeling, se compone en el subconsciente por muchos inputs que tú has tenido. Qué interesante. Yo me acuerdo que el momento más incómodo para mí era el momento de decir el precio. Y me acuerdo, bueno, te acuerdas que había un montón de técnicas. Dices el precio y te quedas en silencio. Dices el precio, no sé qué. Si te preguntan el precio antes, no se lo digas. Dile esta frase. ¿Qué recomendáis vosotros cuando os preguntan sobre el precio, cuando hay que decirlo? A ver, son muchos inputs, ¿no? Los que hay que tener como en cuenta. Algunos de los que has dicho son ciertos. Lo que pasa que no hay que ser, digamos, tan estrictos en tema de que a veces se sigue un guión si no se comprende el porqué de las cosas, ¿no? Vale. Voy a poner con lo que has dicho, simplemente para que sirva como ejemplo. Es cierto que cuando digo el precio, o sea, ya hemos hablado todo, sí, ya se entiende, y digo el precio. Y tienes que guardar un silencio. ¿Es correcto? Sí. Pero ¿por qué es correcto? Es lo que hay que entender, para saber cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. Claro. Pongo un ejemplo para que se entienda el por qué, porque creo que esto va a ayudar a quien lo escuche. Es lo siguiente. Si yo he hecho bien toda la conversación de venta, como se debería hacer, que hay muchos pasos, pero vamos a suponer que lo has hecho bien, ¿vale? Y digo el precio, ¿por qué tengo que estar en silencio? La razón es fácil. Hay un proceso psicológico donde esa persona va a hacer un repaso mental de la conversación que ha tenido contigo para ver si la argumentación real del precio que tú le has dicho es justificable para que haga la inversión. Si yo hablo, rompo ese proceso psicológico, el cerebro se colapsa y te lanza una objeción.
que por eso suele decir de, oye, tengo que pensarlo, o tengo que verlo, o tengo que consultarlo normalmente. ¿Por qué? Porque hemos roto ese proceso psicológico. Claro. ¿Qué pasa? Vas a ver que hay personas que ese proceso lo hacen muy rápido y te responden muy rápido, pero hay otras que tardan en tomar la decisión. Voy a poner un ejemplo muy heavy, real, que me sucedió a mí, para que veáis. Era un tema más corporativo, en la que ya habíamos tenido una reunión, habíamos visto todo muy claro, plantillas, etcétera. Y era esa persona, de repente, cuando ya hablamos de los precios que iban a ser por las plantillas anuales, me quedo callado, y esa persona empieza a pensar, imagínate, era presencial, ¿eh? Que es peor, entre comillas. Porque Porque si estás de viendo igual 5 segundos, ¿no? 5 segundos, 2 minutos. ¿Tú sabes lo que son 2 minutos en los que estemos tú y yo así mirándonos? Tú dices, yo qué sé, 5.000 euros. Y el proceso, sí, 5.000 euros, no, esto era un de 700 o 800.000 euros anuales, ¿vale? Una plantilla anual. Pero tú imagínate que la persona estaba, pues sí, ya. No, es claro, si es que esto que has dicho, ya, claro, lo que pasa es que yo tendría que hacer este cambio. Estaba así. ¿Por qué? Porque estaba teniendo un argumento psicológico consigo mismo. Si yo hablaba, me hubiera dicho, bueno, pues hablamos, yo te digo algo y lo hablamos. Yo estaba en silencio, porque tenía que esperar a que viera, claro, aquí requirió más tiempo porque estaba hablando que era un importe muy alto, ¿no? Pero cuando esa persona llegó a la conclusión, ¿sabes lo que me dice? Después de 2 minutos, que 2 minutos eran como 2 horas en aquel momento, era tenso, sí. Tú imagínate, yo hablando, y yo así, en silencio. Vale, Alfonso, firmemos la plantilla. Wow. Si yo hubiera hablado, el primero que habla, pierde. El primero que habla, pierde. Pero quiero que ahora con este argumento se entienda por qué hay ese silencio. Claro. El problema es que a veces nos dan una plantilla, nos dan un guión, tú sigue diciendo esto. No sirve, eres un loro. O sea, tú puedes estar conmigo y decir las mismas palabras que yo hago cuando hago ventas y yo cierro y tú no. Tú dirás, ¿pero por qué si he dicho lo mismo? Pues es cierto que has dicho lo mismo, pero no entendías el porqué de cada cosa. Y además, no solamente eso, sino que no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Claro. Que esto es otro factor que podríamos profundizar muchísimo, porque cambia mucho. Pero ¿ves por qué en esa etapa se pierden muchas ventas? Porque no se entiende esa esencia. O hay veces que cuando dices el precio es mejor formularlo con una pregunta, para que la respuesta sea o sí o no, ¿no? Entonces estamos hablando y os puedo decir, oye, chicos, entonces, no sé, ¿podríais justificar hacer esta inversión de 5.000 euros para conseguir X? Entonces yo ya he dicho el precio, pero lo formulo en pregunta. Qué bueno. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿podrías justificar hacer esta inversión de 5.000 euros para mejorar esto? Y vosotros decís, o sí o no. ¿Por qué? Porque es un sí o un no. Entonces, muchas veces decimos el precio y que la persona ahora se lo razona y te diga, bueno, pues lo hacemos, o lo formulo en forma de pregunta, pero con una pregunta muy concreta. ¿Lo puedes justificar, invertir 10.000 euros en esto? Y tú automáticamente a una pregunta tienes que responder, o sí o no. Y entonces, ahí es donde tienes que observar. También es el lenguaje no verbal. Si te está diciendo, hombre, pues perfecto, ahora ya sabemos. A ver, lo tendría que ver, tendría que hacer un poco más de números. Perfecto, genial. Oye, cuando dices números, ¿a qué te refieres exactamente? Hombre, pues, y ahora vemos si la objeción es real y la tratamos. ¿Y qué le decís a ese cliente que antes de que expliquéis el producto ya está? Pero a ver, Cristian, Alfonso, decidme cuánto cuesta, porque si cuesta más de esto yo no voy a pagar esto. ¿Qué le decís si no te ha dado tiempo a explicarle el producto? Muy bien. A ver, lo primero, hay una cosa que digo para que todo el mundo lo sepa. No todo el mundo es tu cliente. Vale. Igual hay que quitarlo de... Igual, si no es tu cliente, es decir, si no estamos... Porque además, las reglas del juego las pongo yo, si es mi producto o servicio. Claro. Porque hay una cosa, que esto es un error también, y mira que se graben. Cuidado con el tema que nos han metido en la cabeza de que el cliente siempre tiene la razón. Porque te vas a volver esclavo de ese cliente. Y no somos esclavos de los clientes. Claro. Es una transacción bidireccional, es decir, aquí hay un intercambio. ¿Vale? Por lo cual, si tú no sigues mis reglas, yo no me voy a poner las tuyas. ¿Vale? Entonces yo lo que haría con ese cliente es, oye, Juan, fantástico, te aseguro que te voy a decir el precio y vamos a ver si esto realmente es para ti o no, puede ser que no. Simplemente por tener curiosidad. ¿Por qué realmente quieres este producto? ¿Ves? La conversación fluiría. Imagínate que se pone cabezón. Que no, que quiero saber el precio. Mira, Juan, ¿puedo ser transparente contigo? Te puedo decir que vale 1 euro o que vale 10.000. A lo mejor el euro te parece muy caro y 10.000 te parece muy barato. Independientemente de que tengas el dinero, ¿te parece bien que veamos realmente si esto es para ti? Porque quizás no tienes el dinero, pero ves que merece la pena hacer la inversión. Porque si yo te digo que si me das 1 euro yo te voy a dar 100.000, o que si me das 10.000 te voy a dar 1.000.000, quizás hacerías el esfuerzo por hacer esa inversión. Qué bueno. Hay que hacerle entender que lo principal no es el precio, sino si esto es para ti. Exacto. Piensa una cosa, la sartén la tienes que tener tú.
No Vale. dejes que el cliente te manipule. No dejes que el cliente domine la conversación. La conversación es tuya. Y, ojo, la conversación en una venta no tiene por qué ser agradable. O sea, no estoy diciendo que seamos irrespetuosos o que la conversación... Es decir, estamos hablando de que aquí estamos para hacer negocios y en el sentido de que ves si te puedo ayudar. Por lo cual, las reglas de si te puedo ayudar o no, yo tengo que hacerlas. Y a veces hay tensión en una conversación de venta. Y yo no puedo simplemente dejarme guiar por lo que el cliente quiera. Y a veces también funciona muy bien el ponerle un ejemplo en la vida o que le haya pasado, que sea muy, muy lógico la situación que le pones, para que se dé cuenta de que la pregunta que ha hecho es irrelevante. Por ejemplo, imaginaos que yo os digo, oye, ¿sabéis qué me ha pasado el otro día? se me estropeó el coche, fui al mecánico y lo primero que le dije es, oye, ¿cuánto me cuesta repararlo? Y me dijo 5.000 euros. Tú imagínate esa situación que te dijera eso. Tú dirías, espérate, no me has mirado ni el coche. Claro. ¿Verdad? Nadie iría al mecánico, llegaría y le diría, oye, que el coche se me ha estropeado. ¿Cuánto? Yo solamente vengo para decirme cuánto. ¿Qué me voy a decir un mecánico profesional? Mira, vamos a ver qué le pasa, ¿correcto? Entonces, muchas veces hay que poner ejemplos para que la gente vea y dice, oye, ¿tú te confiarías en ese mecánico que ahora te dijera un precio? Pues sería poco profesional de mi parte si ahora mismo te dijera el precio. Porque no sé realmente qué es lo que necesitas. Cualquier precio, de hecho, que yo le vaya a decir, ¿qué le va a parecer? Le va a parecer caro. Al final es una forma elegante de hacerle ver que la pregunta es muy tonta, pero no le dices que es muy tonta. Si llega él solo a la conclusión. Joder, chicos, ha sido una conversación increíble. Antes de acabar, ¿creéis que podríamos concluir con algo que queráis destacar en la cabeza de las personas que están escuchándonos? Algo que creáis que, no sé, todo lo que hemos hablado, pues al final decís, mira, mi conclusión es esto y quiero que, si os tenéis que quedar con algo de la entrevista es con esto, ¿qué sería? Venga, pues empieza tú y luego Como quieras. Yo, sinceramente, si me pusiera en el otro lado y tuviera que pensar en qué me quiero quedar con esto, yo siempre le diría una cosa. Si realmente quieres tener la capacidad durante toda tu vida de poder generar ingresos de forma recurrente sin depender de nadie, aprende a cerrar ventas. Aprende con alguien que realmente tenga una trayectoria, que te dé confianza y empieza cuanto antes, independientemente de lo que te dediques actualmente. Porque el hecho de haber estudiado algo, el hecho de tener un trabajo, no te garantiza que lo vayas a seguir teniendo a lo largo del tiempo. Pero la capacidad de cerrar ventas, sí o sí, te va a permitir hacer lo que quieras y cuando quieras. E incluso combinarlo con lo que tú hagas. Y esto, os puedo decir una cosa, lo digo no porque lo escuchen, sino porque es experiencia propia mía, sé que él también evidentemente lo dirá, pero que me ha dado a mí la capacidad de en cualquier momento, incluso cuando he querido acelerar, cuando he querido conseguir más ingresos, tener la capacidad de hacer esto, no tener que ir a alguien y decirle, oye, me aumentas o trabajo más horas, sino decir, no, es que depende de mí, porque soy capaz de generar más ingresos por mi propia iniciativa. Y esto para mí, sinceramente, es lo que me ha dado una tranquilidad mental de poder dormir para mí, para mi familia, para quien sea, y no depender de nadie. Si alguien ve que esto tiene sentido, le diría, aprovecha cuanto antes a aprender a cerrar y a hacerlo por ti mismo. Qué bueno. Y eso, me quedo con un concepto que antes hemos hablado por el tema de libertad financiera, confianza financiera, y creo que esa habilidad que te dé confianza financiera y decir, oye, no me tengo que preocupar y puedo decidir yo cuánto trabajar, con quién trabajar y poner para mí ese número económico que para uno será una cifra, para otro será otra, pero tener esa capacidad de decir, oye, yo puedo construirme mi confianza financiera y crearme un estilo de trabajo, porque hay mucha gente que ahora mismo está trabajando y lo que más le gustaría sería despedir a su jefe, pero no tienen un plan B, no tienen otra opción, no tienen una forma de decir, vale, ¿y ahora qué hago? Pues claro, cuando alguien sabe vender, porque esto nos cambió a nosotros y le ha cambiado a miles de personas, es que cuando sabes vender, nunca te vas a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando las cosas van bien, las empresas necesitan vendedores para seguir. Y cuando las cosas van mal, entonces los quieren. Los necesitan con más urgencia. Entonces, da igual cómo esté la economía, cómo vaya, que siempre, siempre vamos a necesitar las empresas a gente que nos produzcan ventas. Con lo cual, nunca somos reemplazables. Siempre va a haber esa demanda, ¿no? Entonces, si ha resonado esto con alguien y quiere aprender esa habilidad, pues oye, pues fantástico. Y vale ser un matiz, porque me va a ir un flash, si me permitís, Claro, hombre. que fue lo que a mí realmente también me motivó, ¿vale? Porque estamos hablando a veces de lo que puedes generar, que está genial, fantástico, pero haciendo un punto de inflexión, lo digo porque cuando yo estuve en una multinacional donde tenía contrato fijo, que era como si estuviera como funcionario, y además con poder ascender en el puesto y tal, os voy a decir la decisión, lo que me llevó a mí a tomar la decisión no fue la economía, ¿eh? Y me ganaba 3 veces más como vendedor
que estando en esta empresa, aunque podía luego el día de mañana ganar mucho. ¿Sabéis cuál fue? Y es que esta conclusión muchas personas llegan, pero cuando ya han cumplido años. Y no hay vuelta atrás porque no puedes decir quiero volver a tener 20 años. ¿Y sabéis cuál fue? Y esto es lo que quiero que la audiencia se quede. Poder decidir qué hacer con tu tiempo. Porque yo recuerdo cuando estaba en esa empresa, yo tenía que pedir las fechas para poder irme de vacaciones. O si tenía un día libre, tenía que me lo tenían que aceptar. Saber que yo tengo la capacidad de que si yo ahora mismo me quiero ir de vacaciones, me puedo ir. Que si hoy no quiero trabajar, no hace falta que trabaje. Que si quiero irme con mi familia, me puedo ir. Os digo una cosa, chicos, y aquellos que estén escuchando. Para mí eso no tiene precio. Y la capacidad de cerrar ventas por ti mismo, siendo totalmente libre, me lo ha permitido. Si a mí me dijeran por qué lo haría y por qué aprendería, aparte de lo que he dicho, te diría que esta sería la primera. Porque tener tiempo para hacer lo que tú quieras y invertirlo donde tú quieras, para mí vale mucho más que cualquier otro aspecto de la vida. Y eso sería el motivo por el que yo aprendería a cerrar ventas. Cristian, Alfonso, muchísimas gracias por haber venido a Tengo un Plan. Si estás escuchando esta entrevista, oye, tu tío tiene una empresa y crees que le puede ayudar, o tienes un amigo que crees que le puede ayudar para empezar a generar ingresos o para tener una vía de escape diferente, compártele este episodio porque creo que va a ayudar mucho. Si estás escuchando en Spotify, 5 estrellas, por favor. Y si estás en YouTube, suscríbete y un buen me gusta, ¿verdad, Sergio? Por favor. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Adiós. hasta luego.